Viajando hacia atrás en el tiempo. Esto solía ser difícil. Volamos más allá de la Edad Media, de la primera civilización humana, de los antiguos ancestros, de las primeras personas, de los dinosaurios, de los primeros animales terrestres, de las antiguas criaturas marinas, y así hasta el principio de todos los tiempos. Y ahí está, esta nebulosa es nuestro sistema solar. Ahora mismo es solo una nube de polvo multicolor hecha de hidrógeno y helio girando. Ha comenzado a encogerse y volverse más densa. Existe la teoría de que hubo explosiones de supernovas cerca de nuestra nebulosa. Sus ondas de choque la apretaron desde diferentes lados hasta que su centro se volvió demasiado pesado. El enorme peso la presiona y comienzan las reacciones nucleares en cadena en el mismo centro de esta nube. Esto la calienta y la hace brillar. Pronto se forma una esfera densa y así es como nace nuestro Sol. Ocurrió hace unos 4.500 millones de años. Nuestro planeta aún no existe, solo hay un disco de polvo y desechos espaciales orbitando el joven Sol. Estos pedazos de escombros se fusionan gradualmente y se hacen cada vez más pesados. Observemos el centro de este montón de asteroides. El peso total de los desechos comprime tanto la región central que ahí se está formando un denso núcleo metálico. La enorme presión lo calienta y la temperatura en el centro de la joven Tierra alcanza casi 6.000 grados centígrados. Y hay un núcleo líquido alrededor del sólido. Esto crea el campo magnético de nuestro planeta. Ahora, cuando la radiación y el viento solares llegan a la Tierra, se estrellan contra un escudo en forma de nuestro campo magnético. Hasta ahora, nuestro planeta está ardiendo y se parece más a una bola de lava, pero comienza a enfriarse, formando una corteza sólida. En este momento aparece otro protoplaneta en el horizonte. Luce más como un asteroide del tamaño de Marte, y este enorme pedazo de escombro vuela hacia nosotros. Golpea a la joven Tierra en un ángulo tal que hace salir a una parte de este. Los restos se rompen en varios pedazos y se detienen en nuestra órbita. Al cabo de un tiempo, todos estos se unen para formar la Luna. Como resultado de esta colisión, la Tierra comienza a girar demasiado rápido. Un día dura ahora unas 5 horas en lugar de las 24 habituales, pero el satélite es lo suficientemente pesado como para frenar la rotación de nuestro planeta con la gravedad. Ahora la Tierra no parece un lugar hospitalario. Las fuerzas gravitacionales de la Luna están penetrando en lo más profundo de esta y provocando más actividad volcánica. Además, los meteoritos caen constantemente aquí, provocando frecuentes explosiones en la superficie. ¡Ay! El gas que sale de los volcanes forma nuestra atmósfera. El hielo que fue traído a nuestro planeta en los meteoritos se evapora. El vapor se eleva y se convierte en lluvia. El agua de esta cae a la superficie, enfriando la lava caliente y formando los primeros lagos y ríos. Durante varios cientos de millones de años más, la Tierra se parece a la superficie de Venus. Es un lugar sin vida, con un montón de volcanes, lluvias ácidas y sin oxígeno para respirar. El Sol no era tan brillante como lo es ahora. Además, los rayos solares apenas podían atravesar toneladas de polvo volcánico en la atmósfera, pero hace unos 3.700 millones de años aparece aquí la primera vida en forma de organismos unicelulares que no necesitaban oxígeno. Aparecieron en las partes poco profundas y cálidas del océano, cerca de la costa. Estas bacterias reinaron en la Tierra durante casi 2.000 millones de años a lo largo del Eón arcaico. Dejaron estromatolitos. Son pilares de piedra en el fondo de las aguas cálidas poco profundas. Son el producto de organismos simples y bacterias. Estos microorganismos evolucionaron hasta que aprendieron la fotosíntesis. Las bacterias comenzaron a producir oxígeno absorbiendo la energía de la luz solar. Al principio este oxígeno se gastaba en la oxidación de las rocas, pero luego el exceso de este empezó a llenar la atmósfera. Además, en esta época aparecieron las primeras algas que también lo producían. Este acontecimiento se denomina gran oxidación. ¡Qué buen nombre! Que provocó la desaparición de casi todos los organismos vivos de la faz de la Tierra. Para los organismos simples, el oxígeno era tóxico y los restos de bacterias y microorganismos se hundieron en el fondo del océano. Muchos millones de años después, estos residuos se reciclarán y bajo la tremenda presión del agua y la corteza terrestre, se convertirán en petróleo. El Eón arcaico terminó con esta catástrofe hace unos 2.500 millones de años.
Al mismo tiempo se estaban formando continentes en la Tierra, que más tarde se moverían por los océanos del mundo como un rompecabezas y formarían un supercontinente. Pero por ahora el metano y el dióxido de carbono siguen constituyendo la mayor parte de la atmósfera, provocan el efecto invernadero y el aumento de las temperaturas en la Tierra. Pero la aparición del oxígeno detiene este efecto y la temperatura de nuestro planeta desciende. Comienza una edad de hielo, la llamada glaciación huroniana, que duró desde hace 2400 a 2100 millones de años. Los científicos especulan que nuestro planeta estaba casi completamente cubierto de hielo en esa época, incluso en el cálido Ecuador. Un cambio enorme si se tiene en cuenta que hace 2000 millones de años nuestro planeta era como una bola de lava, pero ahora es como un bloque de hielo. La Tierra durante la glaciación huroniana se parecía más a Europa, el satélite de Júpiter. Ahí también hay una gruesa corteza de hielo, bajo la cual hay un océano líquido calentado por el núcleo. La evolución del Sol salvó a nuestro planeta. Desde su nacimiento, hace 4.500 millones de años. Ha ido creciendo y calentándose. Así, tras 300 millones de años de una era glacial, la Tierra comenzó a calentarse, pero casi toda la vida ahí había sido aniquilada, y la evolución tiene que empezar de nuevo. Hace unos 1000 millones de años, todos los continentes de nuestro planeta se reunieron en un hipotético supercontinente, Rodinia. Y todos los océanos formaron un colosal océano de Mirovia. Hace 750 millones de años, este continente se rompió y enormes trozos de tierra comenzaron a desplazarse por el planeta. Justo en ese momento aparecieron plantas complejas y microorganismos multicelulares. Algas, esponjas y hongos no eran los únicos habitantes del océano. Esto es Spriggina, son una especie de gusanos del tamaño del dedo humano. Tenemos restos de estos animales que tienen al menos unos 550 millones de años. Hace 541 millones de años comenzó el Eón Fanerozoico. El principal acontecimiento de esta época es la explosión cámbrica. La vida comenzó a florecer en la Tierra y aparecieron una gran cantidad de organismos vivos. Aparecieron moluscos y equinodermos como las estrellas y los erizos de mar. Los organismos vivos evolucionaron teniendo no solo un esqueleto interno, sino también externo, como los trilobites. Algunos de ellos podían alcanzar casi 1 metro de longitud. Sus caparazones protectores sugieren que había depredadores en los océanos. En ese momento comenzó a formarse una cadena alimentaria. Al mismo tiempo, los continentes a la deriva se fusionaron de nuevo. Este supercontinente tiene una forma diferente y se llama Panotia. Más tarde, estos continentes volvieron a separarse y empezaron a chocar entre sí. Esto dio lugar a la formación de cadenas montañosas. Después, los continentes se reunieron por última vez y formaron el gigantesco supercontinente Pangea, hace unos 335 millones de años. Aquí ya podemos ver el contorno de los continentes modernos de África, América del Norte y del Sur, Australia y Eurasia. Apareció una de las mayores criaturas marinas de la historia, el Dunkleosteus. Algunos individuos podían ser tan largos como un autobús escolar y pesar tanto como un todoterreno grande. La Tierra tenía un clima cálido y húmedo. Esto favorecía el crecimiento de los helechos y otras plantas. Algunos podían alcanzar la altura de un edificio de 3 pisos y por primera vez en la historia de la Tierra, algunos animales abandonan el océano y se adentran en las tierras, como el Elguinerpetón y el Ictiostega. Bueno, al principio viven solo en la costa porque su piel no está adaptada a la luz solar constante. Además, tenían problemas respiratorios. Los primeros animales en la Tierra tenían tanto branquias como pulmones, pero los pulmones estaban poco desarrollados, así que tuvieron que volver al agua. Millones de años después, estos animales evolucionaron hasta convertirse en anfibios más avanzados. Aunque no eran más grandes que los lagartos normales, ya podían vivir plenamente en tierra, pero este florecimiento de la vida terminó en una nueva edad de hielo. Los glaciares de los polos se deslizaron lentamente hacia el ecuador. Los animales no estaban preparados para esto y la mayoría no sobrevivió a este evento de extinción. Pero hace 290 millones de años la evolución retomó el control y empezaron a aparecer animales terrestres más evolucionados. Poco a poco aumentaron de tamaño, se multiplicaron y dieron lugar a nuevas especies, como el Scutosaurus y el Gorgonopsia. Pero este periodo tampoco duró mucho. Solo 40 millones de años después, como resultado de acontecimientos desconocidos, el 95% de todos los organismos vivos de la Tierra dejaron de existir.
Pudo ser causado por un meteorito gigante o por el aumento de la actividad volcánica. También una hipótesis dice que pudo ser la liberación de metano del fondo del océano. La era mesozoica comenzó después de esta extinción. En ella aparecieron los dinosaurios tal y como los conocemos y se inició una nueva página en la historia de la Tierra. Damas y caballeros, bienvenidos a la lucha del siglo. En la esquina izquierda está el dinosaurio más famoso de todos los tiempos, un tiranosaurio rex. Vamos a llamarla Tirriana. Existió hace unos 70 millones de años y era una verdadera reina en el territorio norteamericano de hoy. Nadie podía derrotarla en una batalla justa. Bueno, excepto el meteoro. ¡Spoiler! En la esquina derecha está la pesadilla del mar, Megalodón. Esta se llama Megan. Esta especie se extinguió hace unos 3 millones de años, pero las leyendas sobre ella siguen vivas. Es el tiburón más grande que jamás haya existido y fue un superdepredador en su época. Ambas luchadoras son las depredadoras más altas de su categoría. Pero, ¿qué pasa si se encuentran cara a cara? Para averiguarlo, pasemos a la primera categoría: tamaño. El T-Rex más grande jamás encontrado se llamó Scotty. Sus caderas estaban a aproximadamente 3,6 metros de altura. Pero si Scotty enderezara la espalda, mediría 13 metros de altura. Es como poner 3 jirafas una encima de la otra. Y si quisieras acariciar a este lindo chico en la nariz, tendrías que pararte sobre los hombros de 7 personas para alcanzarlo. Aunque nuestra T-Rex no es la más grande de su tipo, Tirriana sigue siendo una de las más peligrosas. Pero ahora veamos el tamaño de su oponente. El tamaño del megalodón sigue siendo un tema controvertido. El caso es que los únicos restos de este antiguo tiburón son dientes y vértebras, así que los científicos solo pueden adivinar el tamaño real de este tiburón. Pero incluso según los cálculos más modestos, es más grande que el T-Rex. Megalodón medía unos 15 metros de largo, que es más que un autobús escolar. No solo era el tiburón más grande que jamás haya existido, sino también el pez más grande del mundo. Su competidor más cercano en tamaño es un tiburón ballena moderno, pero pierde ante el megalodón por hasta 3 metros. Así que en la categoría de tamaño, el megalodón no dejó ninguna posibilidad para el T-Rex. El primer punto es para el tiburón gigante. La siguiente categoría es el peso. Empecemos por Megan. Por lo general, los adultos tenían un peso de 27 a 59 toneladas. Esto es como 3 helicópteros de transporte de carga pesada, o casi como un tanque. De hecho, algunas casas pesan menos que el megalodón. Su único competidor en el mar es la ballena azul. ¿Qué responde la T-Rex a esto? Aunque es un depredador increíblemente grande, los ejemplares Rex más grandes solo podían alcanzar un peso de 14 toneladas. Eso es relativamente poco para su tamaño. T-Rex puede ser terriblemente lento y torpe, pero algunos de sus huesos son huecos. Eso es lo que reduce su peso total. Gracias a esto pudo ser más rápido y ágil sin perder fuerza. Pero vemos que Tirriana pierde frente a Megan en peso por al menos 3 veces, así que es otro punto para el megalodón. El siguiente paso es la velocidad y la agilidad. Según diferentes estimaciones, el tiranosaurio Rex podría correr a velocidades que iban de 17 a 72 kilómetros por hora. A modo de comparación, la velocidad del ser humano más rápido de la Tierra es de solo 26 metros por hora. Así que haz las matemáticas. Sí, no hubiéramos tenido la oportunidad de escapar de almorzar con... de ser el almuerzo del T-Rex. Pero, ¿qué pasa con la maniobrabilidad? Tirriana parece ser grande y torpe. Sin embargo, T-Rex tenía un excelente equilibrio debido a su enorme cola. Y podía girar y cambiar de dirección muy rápidamente. Y mira sus patas, claramente no se pierde un día de ejercicio de piernas. Ahora echemos un vistazo al segundo luchador, Megan. Los científicos han descubierto que el megalodón podía nadar a una velocidad de aproximadamente 18 kilómetros por hora. Esto era suficiente para convertirlo en un depredador definitivo, pero era inferior a muchas otras especies. Por ejemplo, la criatura marina más rápida es el pez vela. Puede alcanzar 109 kilómetros por hora, aproximadamente 30 metros por segundo. Además, debido a su gran peso, no podía girar ni maniobrar rápidamente. Imagínate un camión gigante que necesita hacer un cambio de sentido. Así que cuando atacaba, solo tenía una oportunidad de hacerlo. Si fallaba, daba una segunda vuelta. Esto le daba a la presa suficiente tiempo para huir. En esta ronda, la T-Rex finalmente obtiene su primer punto, pero todavía estamos 2-1 a favor de Megan, la megalodón.
Bien, pasemos a la siguiente categoría, habilidades de lucha. Megalodón definitivamente fue el mejor depredador del mundo acuático, no solo por su tamaño y masa, sino también por su inteligencia. Los científicos han encontrado rastros de dientes de megalodón en los restos de ballenas. Concluyeron que Megan apuntaba a los puntos más débiles de su presa y sabía dónde estaban ubicados los órganos vitales. Otros restos de las víctimas del megalodón tenían muchas fracturas óseas. Esto sugiere que no tenía vergüenza de usar su peso como ariete. Un ariete de 50 toneladas de este tipo podría atravesar paredes de hormigón fácilmente. Algunos ejemplares preferirían atacar la cola y las aletas de las ballenas primero para inmovilizarlas y luego atacar a una víctima indefensa. Esto convierte al megalodón en un excelente estratega. La presa del megalodón simplemente no tenía ninguna oportunidad. Entonces, este tiburón tenía dos técnicas principales: embestir y morder. Pero el arsenal del T-Rex es mucho más amplio. Como el megalodón, tenía el mordisco más fuerte de su tipo y también usaba su peso a su favor. Aunque su peso no era tan grande como el de Meg, Tyriana podía alcanzar una velocidad mucho mayor y su impacto era mucho más poderoso que el del tiburón. Además de eso, podía golpear con la cola y sus piernas tenían una fuerza tremenda y eran capaces de sujetar a la víctima. Sin duda, el arsenal del T-Rex es mucho más diverso, así que este punto va para el dinosaurio. Ahora es el momento de la categoría de bonificación, el premio de la simpatía del público. T-Rex es sin duda el dinosaurio más famoso de todos los tiempos. Ha aparecido en películas, series de televisión, dibujos animados, videojuegos e incluso en sellos postales y memes. Y su esqueleto en el Museo Americano de Historia Natural es el más reconocible del mundo. Pero también existen muchos mitos sobre él. Por ejemplo, la idea de que solo podía ver objetos en movimiento. En una película famosa, los héroes escaparon de un T-Rex simplemente permaneciendo congelados en su lugar. Bueno, antes que nada, un dinosaurio podría olerlos fácilmente. En segundo lugar, T-Rex tenía una excelente visión. En realidad era 13 veces más clara que la de los humanos. Megalodón, por otro lado, tiene la reputación de un verdadero diablo. Una escena en la que el megalodón destruye un barco de pesca sigue siendo una de las favoritas y más aterradoras escenas de culto para los espectadores de todo el mundo. Pero debido a que quedan tan pocos restos de él, solo podemos adivinar cómo se veía realmente. Así que el Instagram de T-Rex sería mucho más popular. T-Rex se lleva a este punto. Sigamos adelante. La puntuación es 2-2. Así que el resultado de la batalla se decidirá en la última ronda. Herramientas de combate. El tiranosaurio Rex tenía la fuerza de mordida más poderosa de su tipo. Podía romper fácilmente huesos de dinosaurios mucho más grandes que él mismo. Pero el poder de su mordida estaba limitado por sus dientes. Tenían una capa de esmalte débil y eran bastante frágiles, aunque se reconstruían con bastante rapidez. Sus manos delanteras tenían garras afiladas, pero esta arma era casi inútil debido a la estructura de esos brazos. Megalodón solo tenía una herramienta peligrosa, sus dientes, pero pueden valer todo lo que tiene el T-Rex. Los dientes del megalodón eran de forma triangular y tenían 18 centímetros de largo. Estos son los dientes más grandes que jamás hayan existido, y tenía 250 dientes dispuestos en 5 filas. Cada uno de ellos era increíblemente afilado y podía penetrar a través de la piel gruesa de las ballenas. Además, la mandíbula del megalodón tenía 2 metros. Una persona adulta podría caber ahí fácilmente, pero no por mucho tiempo porque el megalodón tenía una de las mordidas más fuertes de nuestro planeta. Suena el gong, y significa que es hora de comenzar la pelea. Estos dos depredadores se encuentran en la costa de América del Norte. Los megalodones vivían principalmente en aguas profundas, pero a veces cazaban cerca de las playas. T-Rex también estaba en esta área, y ahora estos dos depredadores se han encontrado cara a cara. En aguas poco profundas, la megalodón se vuelve aún más lento, y la T-Rex evade fácilmente su mordida. Pero es difícil para ella atacar al tiburón porque el tamaño del cuerpo de Tyriana no le permite sumergirse bajo el agua. T-Rex decide retirarse a aguas menos profundas. Megan la megalodón salta, tratando de morder al dinosaurio y simplemente la golpea con todo su peso de 50 toneladas. La T-Rex pierde el equilibrio y se cae. Ahora nada puede ayudarla. Ah, sí. La megalodón demuestra una vez más que ella era la depredadora definitiva y que podía derrotar fácilmente al dinosaurio más poderoso del mundo. Un portal reluciente se cierra detrás de tu espalda. Un guía sonriente te da la bienvenida. Oye, no eres la primera persona que viaja entre los mundos, pero ese viaje sigue siendo algo fuera de lo común.
A primera vista, el lugar no es tan diferente al tuyo. La misma gente, el mismo transporte, una arquitectura similar. Entonces, ¿por qué tu amigo juró que sería el viaje de tu vida? Tu agente de viajes te dijo que la ciudad que visitarías se encontraba junto al mar. Por eso le preguntas a tu guía si puedes pasar algún tiempo cerca del océano. Te lanza una mirada divertida, pero dice que sí. El día es brillante, soleado y caluroso. Se siente natural quitarse la ropa para tomar el sol. Después de un rato, te levantas para ir a nadar en las olas espumosas, pero tu guía te agarra del brazo. Su agarre es inesperadamente fuerte y su rostro ansioso. No, ya fue lo suficientemente arriesgado venir a la playa y estar tan cerca del agua. ¿Y ahora vas a arriesgar tu vida? Eso es todo lo que puedes responder. Debe haber algún malentendido. ¿Qué tiene de peligroso la playa? ¿Las corrientes de resaca? El guía se calma de repente. No me digas que no sabes por qué la gente de tu mundo viaja hasta aquí. Sacudes la cabeza y el hombre comienza a reír. Cuando termina de reír se pone serio y murmura: ¿Está bien? Te mostraré algo que no podrás olvidar. Nunca. Vamos. Caminan por la playa, dejando un espacio más que suficiente entre ustedes y el agua. Lo que más te sorprende y te preocupa es el inquietante silencio. El único sonido que puedes escuchar son las olas golpeando la orilla. No hay niños vitoreando, no hay surfistas en las tablas, no hay pescadores esperando una buena pesca. Tu guía reduce la velocidad y ves un pequeño puerto. Por alguna misteriosa razón, está separado del océano abierto por una gruesa valla de metal con enormes puertas. Tu guía y tú se dirigen a un bote grande, o más bien a un barco. ¿Cuántas personas se unirán a nosotros en esta excursión? Preguntas. Somos solo 2 y la tripulación, responde tu guía. En nuestro mundo es demasiado peligroso lanzarse al mar en un bote más pequeño. Y de hecho, no notas barcos de pesca ni yates cerca. Sigues a tu guía abajo y ves una cabina grande con piso de vidrio. Siéntete libre de pisar el vidrio, es súper grueso y literalmente irrompible. El barco comienza a vibrar y se aleja de la orilla. Estás viendo pasar el fondo rocoso, los corales y los bancos de peces de colores. El agua debajo del barco está oscureciéndose. De repente, tu guía susurra: «Aquí está». La criatura es enorme, más larga que un semirremolque y casi tanto como el barco en el que te encuentras. La forma de su cuerpo se asemeja a la de un varano de hoy en día, pero es más larga y estilizada. Esto hace que el animal esté más adaptado para nadar. Sus extremidades son cortas con membranas entre los dedos. También tiene una cola ancha con una placa triangular en ella. Mientras nada, la criatura mantiene su cuerpo rígido para reducir la resistencia del agua. Lo único que se mueve es su poderosa cola. Tan pronto como logras controlar tu voz, gritas: ¡Un dinosaurio! No, disiente tu guía. Es un mosasaurus, no un dinosaurio. Estas criaturas son reptiles. Debe haber parientes cercanos en tu mundo, serpientes y varanos. El mosasaurus que ves es una de las especies más grandes, que son bastante raras. Hay muchos tipos de estos reptiles, y el más pequeño mide apenas 1 metro de largo. Su longitud promedio es de 4 metros como máximo. Pero a veces aparecen grandes ejemplares. Es por eso por lo que tenemos que construir barcos tan grandes y robustos. Un solo golpe de cola de esta bestia, y un barco más pequeño se rompería por la mitad. El mosasaurus, todavía te cuesta entenderlo, nada debajo de tu barco durante algún tiempo y luego sube a la superficie. Tu guía responde la pregunta en tus ojos. Los mosasaurus necesitan aire, por eso se elevan regularmente para obtenerlo y prefieren las aguas costeras poco profundas. La criatura regresa. Esta vez tienes la oportunidad de ver sus mandíbulas. Cada una se completa con 2 filas adicionales de dientes triangulares. Detrás de ellos ves su lengua y... Espera, ¿acaso está bifurcada? La boca de la criatura se parece a la de una serpiente, incluidos los dientes. También están curvados hacia atrás para que la presa no se escape. Tu guía elige este momento para comenzar a contarte sobre la asombrosa criatura. Los mosasaurus evolucionaron hace cerca de 100 millones de años. Pero 34 millones de años después, algo salió mal. Y no desaparecieron como sucedió en tu mundo. Por eso ahora nuestros océanos son muy diferentes a los suyos. Los peces y mamíferos de nuestros océanos han desarrollado rasgos especiales que les permiten evitar a los mosasaurus.
Además, gracias a este reptil, tenemos una diversidad mucho mayor de especies marinas. Observas que tu Mosasaurus se precipita hacia ti y hacia la izquierda. Cuando regresa, hay algo que se parece sospechosamente a un pájaro entre sus mandíbulas. Al darse cuenta de tu sorpresa, el guía explica que los Mosasaurus comen prácticamente cualquier cosa, desde peces y moluscos hasta aves marinas y tortugas. De repente, tu guía grita, asustándote. ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Puedes verlo? Hablando honestamente, al principio no ves nada, pero después de forzar la vista, ves dos sombras enormes rodeándose entre sí. Tu guía está rebosante de emoción. No puedes imaginar la suerte que tenemos. Hemos tenido este trabajo durante 15 años, pero nunca había visto un Mosasaurus peleando con un megalodón. Por un momento tu mente deja de funcionar. ¿Acaba de decir que hay megalodones en su mundo? Y luego lo ves. El gigante animal se acerca. Tiene casi 18 metros de largo, más que un tiburón ballena, la más grande de todas las especies de tiburones en tu mundo. Tu guía sigue balbuceando. Ambas criaturas son superdepredadores. Los Mosasaurus suelen ser un poco más pequeños que los megalodones, pero este es enorme. A medida que los monstruos marinos se acercan, logras ver mejor al Meg. Sus mandíbulas pueden abrirse a casi 3 metros y están llenas de 5 filas de dientes afilados y aserrados. Están hechos de tal manera que no se agrieten, incluso después de golpear un hueso. El Meg es un cazador de emboscadas, continúa tu guía. Probablemente quería tomar al Mosasaurus por sorpresa, atacándolo desde abajo. Pero ese intento fracasó. Ahora los depredadores se mueven en círculos, probablemente midiéndose el uno al otro. Se ven bastante enojados y hambrientos. El Mosasaurus está tratando de acercarse a la cola o las aletas del tiburón. La criatura entiende que no hay forma de que pueda atravesar los voluminosos costados del Meg. El tiburón elige otra táctica. Apunta a la sección media larga del Mosasaurus. Las criaturas comienzan a dar vueltas más rápido, acercándose entre sí. El Mosasaurus sigue cambiando su ritmo de movimientos lentos, casi perezosos, a ráfagas nerviosas y veloces una vez que el Meg se acerca. El tiburón nada de manera constante, mirando al oponente con sus penetrantes ojos negros. No puedes dejar de pensar que es bastante obvio qué animal será el ganador. Las mandíbulas del Mosasaurus son adecuadas para presas pequeñas como los peces. No podrán abrirse lo suficiente como para rodear al Meg. Porque, aunque ambas criaturas tienen la misma longitud, el cuerpo del Meg es mucho más masivo. Sus mandíbulas también son más poderosas, diseñadas para lidiar con ballenas y otros animales marinos grandes. Además, el cuerpo del Mosasaurus no es eficiente para nadar a alta velocidad. Eso le da al tiburón otra ventaja. En un instante, el megalodón gira su cuerpo y se precipita hacia el Mosasaurus. Su maniobra es no permitir que el enemigo tome ventaja atacando desde abajo. Las dos poderosas criaturas chocan entre sí. Ves que el Mosasaurus intenta maniobrar para apartarse del camino del Meg, pero es en vano. Estás apretando los puños, enviando silenciosamente tu apoyo al Mosasaurus. Y luego, un tirón repentino, y te encuentras en el suelo. ¡Ve, ve, ve!, grita tu guía al capitán. Resulta que los animales estaban tan absortos en su confrontación que no notaron la embarcación y chocaron con su costado. Ahora es crucial alejarse lo más posible de ellos. Si estas enormes criaturas deciden que el barco es su enemigo común, pueden cooperar para atacarlo. Afortunadamente para ti, las bestias no se dan cuenta de que lo que chocaron era en realidad un recipiente con comida. El barco se aleja cada vez más y solo puedes adivinar el resultado de la batalla. Demasiado pronto para tu gusto, llegas a la orilla. El guía, que todavía se ve completamente aturdido, te lleva de regreso al portal. Tú, igualmente asombrado, le agradeces y atraviesas el velo reluciente. Estás agarrando un diente de Mosasaurus en tu mano. Es el regalo del capitán para ti, el único recordatorio del increíble mundo donde estas criaturas todavía deambulan por los océanos. Te despiertas sintiendo la cabeza pesada. Primero, ¿dónde está tu cómoda cama? Y segundo, ¿por qué estabas durmiendo sobre un suelo sucio y mojado en medio de la nada? Esperen, ¿qué es todo esto a tu alrededor? ¿Acaso estás en la jungla? Hay una mochila cerca con suministros como agua, galletas, barras energéticas y una chaqueta. Claramente es tuya, pero... hola, ¿cómo llegaste ahí? Espera, ¿una chaqueta? Hace un calor de locos, no la necesitarías. ¿En serio? ¿Qué es este lugar? Plantas gigantes y frondosas, árboles gruesos y propios de una selva... Parece el Jurásico.
saltas de miedo, miras a tu alrededor y corres a esconderte bajo la sombra de una de esas plantas. Sí, no es una gran elección y definitivamente no es el mejor momento para recordar que eres terrible jugando a las escondidas. Un enorme animal de aspecto extraño sale de los arbustos y te mira fijamente. ¡Un dinosaurio! ¿Gritas? ¿Tiemblas? ¿Te cubres los ojos? No es la manera de empezar la mañana que tenías en mente, ¿eh? Un momento, los dinosaurios no ladran. Abres los ojos. Hace unos instantes esa cosa estaba corriendo hacia ti, pero ahora salta por todas partes mientras agita su cola llena de escamas, ladra y saca la lengua. Se ve un poco familiar. ¿Es un perro? ¡Wow! Casi lloras de alivio. ¡Qué animal tan raro! ¿Es un perrosaurio? ¿Qué otra cosa podría ser? Grande, gris y peludo, pero increíblemente similar a un dinosaurio. Sus patas delanteras son brazos cortos y pequeños, y su hocico lleno de dientes no se aleja de ti. Mientras el perrosaurio te cubre con su dinosaliva, otra criatura peluda sale de los arbustos. Blanca y esponjosa, patas delanteras cortas, una cola gris oscura, orejas ridículamente grandes y es un dinoconejo. Los dos animales comienzan a jugar y a perseguirse entre sí. ¿Todo esto es real? El perrosaurio se aburre, corre hacia ti y frota su cabeza contra tu brazo. Lo acaricias mientras te preguntas qué hacer. ¿Qué sucedería si esta cosa se enfadara o si tuviera hambre? Lo llamaré Max. Tomas una rama y la arrojas lo más lejos posible. Bueno, al menos tienes un problema menos. El dinoperro se fue y las preguntas comienzan a sobrecargar tu cerebro. ¿Qué hace esa criatura en la jungla? ¿Quién más vive aquí? ¿Todos van a ser igual de amigables? No necesitas mucho tiempo para averiguarlo. Un sonido horrible te aturde. Esta vez volteas lentamente. Más sorpresas. A pocos metros una enorme bestia te está observando. Sus ojos son lo más aterrador. Están bien abiertos y apuntan directamente hacia ti. Aguantas la respiración. Podría ser tu fin de un momento a otro. Pero después de un instante, dejas escapar un suspiro de alivio. Es solo una cebra. Bueno, una zebrasaurio. Qué rara. Su cuerpo musculoso está cubierto de rayas blancas y negras y ¡guau! Su cabeza sí que es larga. Su cola parece algo que no debería tomarse a la ligera y su lomo tiene unas placas óseas. La zebrasaurio da un paseo en dirección a ti. Las cebras solo comen césped y cosas similares, ¿cierto? Esperemos que esta cosa no sea la excepción. Veamos, tienes 3 opciones: correr, quedarte quieto o acariciar a la zebrasaurio gigante. ¡Bam! Una criatura mucho más peluda salta de entre los arbustos y la carrera comienza. ¿Eso fue una risa? Así parece. Esperen, es una hiena, una hienasaurio. Las hienas tienen uno de los cuellos y mandíbulas más fuertes que existen. Si le sumamos que es un dinosaurio, tenemos una peligrosa mezcla. Tienes solo una opción: corre. La cebra parece entender lo que sucede. Escapas a toda velocidad mientras luchas con plantas enormes y tropiezas con las raíces de todos esos árboles altos. Saltas, te agachas, esquivas y por fin sales de la jungla. Una playa, perfecto. Ahora tienes tiempo de pensar en lo que acabas de ver. Muy bien, ¿cuál es el plan? Océano, palmera, sol y el aire fresco del mar. Respiras profundo y cierras los ojos. Sutiles como una pluma, unas patas gigantes aplastan suavemente el césped. Una cola elegante sacude el aire. La criatura es enorme, gris y fuerte. Unas garras largas y aterradoras se esconden en sus patas grandes y suaves. Y la cabeza, ¡qué asco! La observas una vez más y sigue siendo asquerosa. Es como un cráneo con dientes afilados y ojos amarillos intensos. Este animal no tiene ningún interés en ti. Se agacha y parece listo para saltar. Pero no, el gatosaurio ronronea con tranquilidad y comienza a lamer su pelaje. Qué bueno que no le recordaste a un ratón, una rama, una pelota o una caja de cartón. A los gatos les gustan las cosas más raras. No hay tiempo que perder. De pronto la playa está llena de cangrejos rojos gigantes. Hay cientos de ellos por todas partes, descansando sus largas y afiladas tenazas. ¿Desde cuándo los cangrejos tienen 10 ojos y 4 enormes tenazas? Bueno, los cangrejoceratops tienen todo eso. Te tapas la boca, pero el grito escapa de todas maneras. Corres de regreso a la jungla, aunque no es la mejor idea. Esta vez corres y no volteas. Tu única preocupación es no volver a escuchar los chasquidos de esas tenazas de cangrejoceratops. Pero algo no anda bien. La jungla ha cambiado. Es como si estuviera transformándose. Ya no hay lianas ni hojas extrañas. El aire es más frío. Los caminos son un poco más anchos. ¿Es posible que te encuentres en un bosque? Llegas a un terreno abierto, con un lago encantador en el medio. El lugar perfecto para una selfie, si hacemos a un lado todas esas dinocosas,
y los árboles que al parecer cambian de forma. Un grito ensordecedor vuela por encima del lago. Si bien su color es un poco diferente, es bastante fácil reconocer a este animal tan grácil. Se trata de un cisne dáctilo gris. Hasta tiene el cuello en forma de S, pero este cisne cuenta con unas cuantas mejoras. Un pico filoso, garras grandes y fuertes, y ojos que al parecer podrían detectar un sabroso bocadillo a kilómetros de distancia. Bueno, tú no eres un pez, así que no deberías tener que preocuparte. Fuera de eso, el lago es precioso. Hay nenúfares del tamaño de mesas por doquier. Las flores son realmente enormes. Crack, crack. Genial, un ranasaurio. Ya nada te sorprende. Un ejemplar enorme sale del agua de un salto y cae sobre una planta como un ninja. Parece una enorme roca cubierta con una piel irregular de color gris oscuro. No hay ningún príncipe encantador debajo de esa cosa, eso seguro. Te escondes detrás de un arbusto gigante. La lengua de esta rana tiene un tamaño colosal. Pero ni siquiera eso podría salvarla de lo que se aproxima desde atrás. La cabeza flotante de un cocodrilosaurio o algo así. Parece un cocodrilo normal, solo que mucho más grande, como si necesitara ayuda para ser aterrador. La ranasaurio salta al agua y nada usando sus enormes patas traseras. La persecución ha comenzado y pronto los dos desaparecen bajo la superficie. Ojalá haya sobrevivido. Casi te sientes mal por la pobre rana, pero no hay tiempo para pensar. El suelo comienza a temblar. Eso no puede ser bueno. Un par de árboles caen a pocos metros de ti. Parece un bote invertido. Pero, ¿qué es esta cosa? Ah, es la tortugasaurio. Sería mejor que esa criatura deje el café y las barras energéticas. Pero, ¿qué es ese zumbido? Se está haciendo cada vez más fuerte. Dos cosas. Primero, parece una abeja. Segundo, por favor, que sea de tamaño normal. En lugar de un pequeño insecto volador, una abejasaurio del tamaño de un humano aterriza en el caparazón gigante de la tortuga. Tiene los brazos de un levantador de pesas y sus antenas parecen afiladas. En tanto sea solo una, no hay problema. Esperemos que así sea. De pronto, oyes un horrible chillido. Que se detenga de una vez, por favor. Una sombra gigante cubre el suelo. Miras hacia arriba. Es una especie de pajarosaurio. De hecho, esas criaturas tienen un nombre oficial, pero no sabes cuál es. Solo ves sus plumas rojas y azules. Un pico afilado lleno de dientes más afilados y... ¿qué son esas cosas que salen de sus alas? El ave ve a la abejasaurio y cae en picada para comer su bocadillo del mediodía. Pero la abejasaurio se esconde bajo el caparazón de la tortuga. Bien pensado. Algo me dice que si eso me pasara a mí, yo no sería tan rápido ni tan ingenioso. De seguro yo... y es entonces cuando te das cuenta. Sus ojos oscuros y aterradores te han detectado. Das un pequeño paso hacia atrás. Hasta ahora ninguno de los otros animales se había fijado en ti. ¡Crack! Una rama se rompe bajo tu zapato. Y de pronto llamas la atención de decenas de ojos. Ojos curiosos, molestos y hambrientos. Regresemos a la opción 1. ¡Corre! Te mueves tan rápido como puedes. Pero parece que esto no va a terminar bien. Llegas a un enorme acantilado con un río al fondo. Cierras los ojos y saltas. ¡Boom! Todo tu cuerpo se sacude. Abres los ojos. Estás despierto. Todo fue una pesadilla, ¿cierto? ¿Cierto? El bebé T-Rex era adorable. Bueno, ya lo dije. Es difícil imaginar estas dos palabras en la misma oración, pero vamos, ni siquiera el gran animal T-Rex salió grande, aterrador y completamente desarrollado de su huevo. En sus primeros meses en la Tierra, el bebé T-Rex era una linda y esponjosa bola de pelusa del tamaño de un pavo. Era como un pájaro de aspecto extraño que salía de un huevo de gran tamaño. Sin suficiente comida, entornos peligrosos, asteroides... Los pobres bebés T estaban tan indefensos y débiles que solo la mitad de ellos llegaban a su primera fiesta de cumpleaños. Los científicos creen que su pelusa estaba allí para mantenerlos calientes cuando aún eran pequeños y vulnerables. Además, los ayudaba a camuflarse y mantenerse a salvo. Aún no tenían grandes dientes afilados, por lo que en su mayoría masticaban reptiles e insectos más pequeños. Bebé T crecía bastante rápido, hasta 3 kilogramos por día. A mí también me pasó. Nah, en verdad no, pero sí me sentía así. El hecho más extraño sobre ellos, cuando eran pequeños, sus brazos parecían totalmente normales en comparación con sus cuerpos. Pero cuando crecían por completo... Y sus padres eran súper famosos. Sus caras estaban en camisetas, también estaban en películas. Y el mejor disfraz de Halloween de todos los tiempos, según mi humilde opinión.
Pero el T-Rex que conocemos y amamos realmente no existía. En primer lugar, la velocidad. En realidad no eran tan rápidos. Según las películas, nunca podrías alejarte de ellos, incluso si el camino está despejado y tienes un auto bastante decente. Las predicciones anteriores eran que los T-Rex podrían correr entre 16 y 48 kilómetros por hora, que es, bueno, pero una investigación reciente muestra que solo podrían alcanzar alrededor de 19 kilómetros por hora. Cualquier cosa más que eso habría destrozado sus enormes huesos, así que relájate. Después de un par de meses de entrenamiento, incluso el teleadicto más dedicado podría escapar de los afilados dientes de este muchacho. ¿Y qué pasa con nuestro buen amigo el estegosaurio? Vivió hace unos 150 millones de años, por lo que ni siquiera tuvo la oportunidad de conocer a estos adorables bebés T-Rex. Aparecieron mucho más tarde. Todos conocemos a este dinosaurio, es el que tiene esas ridículas placas verticales en la espalda. A veces medían hasta 1 metro de altura. Podrías esconderte detrás de una. Los científicos todavía no saben realmente por qué las tenían, pero creen que el estegosaurio podría haber regulado el flujo sanguíneo a través de ellas, como un termostato óseo gigante. También creen que estos dinosaurios podrían usar el mismo sistema para controlar el color de su piel, dependiendo de si querían verse bien o dar miedo. Suena impresionante, ¿no? Bueno, al menos tenían eso, porque el cerebro de este pobrecito pesaba solo un poquito más que una pelota de tenis, y era del tamaño de una nuez. Eso es el cerebro de un perro en el cuerpo de un hipopótamo. El Troodon fue uno de los dinosaurios más inteligentes. Un chico versátil, excelente cazador, visión estereoscópica, 2 metros de largo y un cerebro simplemente tremendo. Vaya, vaya. El Troodon fue uno de los primeros descubrimientos de dinosaurios en América del Norte. Y uno de los miembros más extraños de los dinosaurios era definitivamente el Su... llamémoslo simplemente Su. Si la conocieras te sentirías como si estuvieras viendo una gran rata pavo con un cuerpo súper peludo. Podría ser la abuela perdida del perezoso terrestre moderno. Su amigo, Pegomastax, definitivamente no se quedaba atrás cuando se trataba de acumular puntos de rareza. Parecía algo entre un puercoespín y un loro. Pero no le digas eso a la cara. Tenía un par de dientes puntiagudos que se podían afilar uno contra el otro. El dinosaurio más grande y uno de los más pesados conocidos fue el Argentinosaurus. Nadie encontró nunca un esqueleto completo, pero esta bestia debió pesar unas 100 toneladas y medía unos 40 metros de largo. Compáralo con el animal más grande que tenemos ahora, la ballena azul. Solo mide 30 metros de largo. Cuando alguien dice dinosaurio, probablemente se imagina una bestia grande como un edificio, que podría usar un árbol como palillo de dientes. Algunos de ellos eran gigantes, ¿cierto? Pero esos dinosaurios de cola y cuello largos. Esas cosas eran tan largas como un avión, pero muchos otros eran pequeños y livianos, algunos del tamaño de palomas. El esqueleto de dinosaurio más pequeño jamás encontrado fue un diminuto lagarto ratón. Y algunos dinosaurios tenían colas de más de 14 metros de largo. De esa manera era más fácil mantener el equilibrio cuando corrían. Pero no arrastraban la cola por el suelo. Los dinosaurios se mantenían bastante activos y eran muy rápidos, por lo que mantenían la cola en el aire la mayor parte del tiempo. A pesar de que ese asteroide travieso eliminó a la mayoría de ellos, una gran cantidad de ADN de dino se quedó y se transformó en los animales que conocemos hoy como los pájaros. La primera vez que alguien pensó en unir a los dos fue después de que descubrieran un pájaro primitivo en Alemania. Zergut. Posteriormente, los investigadores clasificaron 2 grupos de dinosaurios, según el tipo de caderas que tuvieran. El primer grupo parece bastante familiar. Tenían caderas como de lagarto. El segundo grupo tenía caderas de pájaro. Y un tercer grupo se parecía a Shakira. De ahí es donde viene su canción Las caderas no mienten o My Hips Don't Lie. No, definitivamente no. Además, muchos carnívoros de la vieja escuela tenían huesos llenos de aire, que es algo que también tienen los pájaros. Las aves pueden ser los descendientes vivos de los dinosaurios, pero algunos animales en realidad presenciaron la era de estas criaturas enormes. Si tan solo pudieran hablar. Serpientes, abejas, tiburones, cangrejos, langostas, cocodrilos, cucarachas, incluso tortugas marinas verdes. Todos vieron dinosaurios vivos. Estoy celoso. Los dinosaurios carnívoros caminaban principalmente en 2 patas. De esta manera podrían ser más rápidos y tener las manos libres para agarrar un pequeño bocadillosaurio. Los herbívoros caminaban sobre 4 patas para poder cargar sus pesados cuerpos. Algunos de los herbívoros más grandes necesitaban cerca de 1 tonelada de comida al día, literalmente. Imagínate animales tan grandes que tuvieran que comer una pila de verduras del tamaño de una casa a diario. ¡Wow! Bueno, si esas eran sus costumbres, no somos nadie para criticar, ¿no?
Hay alrededor de 700 especies conocidas de dinosaurios extintos. Parece mucho, pero probablemente no los hayamos descubierto todos. Hace 5 años descubrieron un nuevo tipo de dinosaurio. Tenía unos cuernos rechonchos justo encima de los ojos, y se parecían tanto al personaje del cómic que lo llamaron Hellboy. En los años 90, los científicos descubrieron un cráter en la península de Yucatán, en México. Ustedes conocen la historia. Hace unos 66 millones de años, un meteoro del tamaño del monte Everest golpeó nuestro planeta y llenó la atmósfera de polvo, gas y escombros que causaron una grave catástrofe climática. Desencadenó una ola de calor y una onda expansiva que subió a la atmósfera, bloqueando parcialmente el sol. Juego terminado. Gracias por jugar, dinosaurios. La era de los humanos nunca se cruzó con la de los dinosaurios. Estos desaparecieron hace más de 60 millones de años, pero existieron en la Tierra por 160 millones de años. Los humanos de aspecto moderno solo han existido durante 250.000 años. Solo 59 millones de años de diferencia. Y no todos los dinosaurios estaban de vacaciones en México cuando golpeó el asteroide, sino que vivían en todo el mundo. Algunos vivían en desiertos, mientras que otros residían en áreas cercanas a ríos antiguos, rodeados de espesos bosques y rica vegetación. No eran demasiado exigentes, por lo que vivían en cualquier lugar, incluso en la Antártida. Pero en ese momento no estaba cubierta de nieve. Ambos polos tenían bosques creciendo en ellos. La mayoría de la gente imagina que todos los dinosaurios eran de color verde grisáceo debido a las películas. Además, solemos pensar en ellos como lagartos gigantes. Los científicos aún no saben mucho sobre los tonos de piel de los dinosaurios, pero los investigadores encontraron recientemente algunas pruebas de que portaban todo el arco iris. Un pequeño tenía anillos blancos y naranjas en la cola. Dinosaurio, en griego, significa lagarto terrible. Los científicos solían pensar que los dinosaurios eran en su mayoría de sangre fría como serpientes, lagartos u otros reptiles. Resulta que quizás estaban equivocados. Algunas pruebas apuntaban que eran de sangre caliente como los mamíferos. Y en algún momento de 2014, los científicos declararon que la mayoría de los dinosaurios eran mesotermos. Un poco de esto, un poco de aquello. Y resulta que muchos de ellos tenían plumas, como el pequeño bebé T. Les ayudaba a regular su temperatura corporal. Otra cosa que vimos en las películas y pensamos que era real es cómo suenan los dinosaurios. Los productores suelen mezclar un montón de ruidos de animales para conseguir ese auténtico rugido de dinosaurio T-Rex, que suele ser una mezcla de cocodrilo, tigre y el chillido de un elefante bebé. ¿Y ese temido aliento? Bueno, era solo el sonido del aire atravesando el orificio de una ballena. El animal terrestre más grande que conocemos es Argentinosaurus. Un hueso de este gigante era tan grande como un humano adulto. Aún no se ha descubierto el esqueleto completo, pero los científicos afirman que podría medir entre 37 y 40 metros. Si 7 ejemplares se pararan en fila, podrían reemplazar el puente de Londres. Los pterosaurios solían ser bastante grandes. Las especies más pequeñas tenían un ancho de alas de 25 centímetros, mientras que las más grandes podían alcanzar los 10 metros. Para comparar, el ancho de alas más grande en las aves actuales no alcanza los 3,5 metros. Tenían el tamaño de una jirafa moderna, pero pesaban menos para ser capaces de volar, solo 250 kilos. Los brachiosaurios tenían una longitud de 26 metros y un cuello increíblemente largo que les daba una altura de más de 12 metros. Su cuerpo estaba diseñado para obtener comida de los árboles con facilidad. Sus patas traseras eran relativamente cortas y las delanteras un poco más largas. El diplodoco tenía unos dientes curiosos con forma de peine. Medía 25 metros de largo y pesaba un poco más que 3 elefantes. Su cuello era tan largo que los científicos no están seguros de cómo lograba sostenerlo. Paralititán medía entre 25 y 30 metros de largo. Sus huesos eran tan grandes que podría competir con Argentinosaurus en tamaño. Si invadieran Londres, 4 de estas criaturas podrían apilarse y reparar las manecillas del Big Ben en caso de que se descompusieran. Austroposeidón. Qué hermoso nombre, ¿no? Era la más grande de las especies de titanosaurios. Un adulto medía unos 25 metros de largo, el equivalente a un letrero de Hollywood y medio. Spinosaurus se encontraba en lo que ahora es el desierto del Sahara. Solía haber ríos llenos de peces y muchos pantanos, así que vivía tanto dentro como fuera del agua. Medía casi 15 metros de largo y tenía una gran cresta en el lomo similar a una vela y espinas a los costados.
Antilosaurus fue una de las criaturas marinas más grandes que habitaron nuestro planeta. Alcanzaba los 14 metros y comía peces e incluso criaturas más grandes, como los tiburones, con excepción del megalodón, que tenía más o menos la misma longitud. Tenía un extraño juego de dientes extra en el paladar para tomar y devorar mejor a sus presas. A pesar de su gran tamaño, el tiranosaurio era muy rápido y tenía un gran cerebro. Este dinosaurio aterrador de 12 metros de largo está emparentado con los pollos. Proviene de una familia de aves y es posible que haya tenido plumas, así que técnicamente es un pájaro enfadado con dientes muy afilados. Sus pequeñas patas delanteras con 2 dedos tenían el tamaño de los brazos humanos. Su chomimus se veía como una versión retro de un cocodrilo. Por cierto, su nombre significa imitador de cocodrilo. Tenía entre 10 y 11 metros de largo, casi el doble que el cocodrilo actual de agua salada más grande, llamado lolong. Este último medía un poco más de 6 metros. Parasaurolophus contaba con una increíble mandíbula que trituraba las plantas en lugar de masticarlas. Tenía un adorno extraño en la cabeza. Los científicos aún no están seguros de su función, pero una de las teorías más populares afirma que era necesario para regular la temperatura. Estos gigantes medían 3,5 metros de alto y más de 9 metros de largo. Los alosaurios tenían garras de 20 centímetros, 70 dientes enormes y afilados y un cráneo flexible. Gracias a su estructura ósea y a su mandíbula capaz de abrirse en un ángulo amplio, estos dinosaurios podían tomar y sostener los pedazos de carne más grandes. Su altura solo alcanzaba los 2,75 metros, un poco más que la del humano más alto, pero tenían cuerpos muy largos, de casi 10 metros. El estegosaurio era famoso por las placas que adornaban su columna vertebral. Su función era regular la temperatura. Absorbían luz solar durante el día y la distribuían por todo el cuerpo durante la noche. Tenía un cerebro bastante pequeño en relación con su masa corporal. Medía 9 metros de largo y 4 de alto. A pesar de su dieta a base de plantas, Triceratops pesaba 8 toneladas. Por esa razón tenía una marcha muy lenta. Para masticar las hojas mejor y más rápido, contaba con unos 800 dientes. Esta cantidad jamás entraría en la boca de un humano. Es como si una persona tuviera los dientes de 25 adultos. Comparado con los demás dinosaurios, Majungasaurus era relativamente bajito, solo alcanzaba los 180 centímetros. Sin embargo, tenía una longitud de 8 metros. Su enorme cola representaba más del 50% de su largo. Si estos sujetos vivieran en Londres, no habría manera de que puedan subirse a un autobús de 2 pisos, ya que serían tan largos como este famoso vehículo. Plateosaurus, que significa literalmente lagarto plano, medía unos 7 metros de largo. Pesaba tanto como 4 vacas y tenía unas garras grandes en los pulgares que le permitían recolectar comida. Los científicos no saben con certeza si caminaba en 2 o 4 patas. Gallimimus medía unos 6 metros gracias a su gran cola. También era bastante alto, alcanzaba los 270 centímetros. Si lloviera, un humano podría resguardarse bajo esa cola sin encorvarse. No era tan ancha, pero sí lo suficiente como para mantener seca a una persona. A Dilophosaurus le gustaba mucho comer peces. Su dentadura no era lo suficientemente fuerte y los dientes frontales incluso tenían un hueco en el medio, así que cazar era un desafío para él. Estos dinosaurios medían un poco menos de 6 metros de largo, más o menos el tamaño de una jirafa estirada en una llanura con hierba y casi 2 metros de alto. Puede que Pachycephalosaurus, mejor llamémoslo Paco, no haya sido el más largo de su tipo, pero tenía unos espectaculares ojos 3D. Si lo invitaras al cine, no necesitaría lentes, aunque sería difícil hallar un asiento cómodo para tu nuevo amigo. Medía casi 5 metros de largo y 1,5 metros de alto. Dracorex significa el rey de los dragones, probablemente debido a los numerosos cuernos en su cabeza, similares a una corona. Tenía unas patas delanteras pequeñas, así que si hubiera sido una corona de verdad, no habría podido quitársela. Medía unos 4,5 metros de largo. Tenía unos asombrosos dientes afilados y un cráneo increíblemente duro, un lugar perfecto y acogedor para su pequeño cerebro. Trudón era más bajito que un adulto humano, solo medía 1,2 metros, pero mucho más largo, alcanzaba los 180 centímetros. Los científicos creen que era el dinosaurio más inteligente. En comparación con los animales terrestres modernos, Trudón era tan inteligente como un avestruz, y vaya que estos sujetos son listos. También tenía muchos dientes, lo que le permitía comer diferentes tipos de alimentos.
Hubo un dinosaurio tan grande como un ser humano. La persona promedio mide poco más de 1,65 metros de alto y 45 metros de ancho. Este sujeto era un poco más grande que un humano sentado en un sofá, medio metro de alto y casi 2 metros de largo gracias a su cola. Estoy hablando del Velociraptor, un dinosaurio similar a un ave. Si bien tenía alas y plumas, era incapaz de volar. Otro dinosaurio que podría haberse camuflado con los humanos es Borogovia. No era alto ni largo. Ninguna de estas dimensiones superaba el 1,5 metros. Podría haber sido una bonita mascota prehistórica. Microraptor no era muy bueno volando a pesar de tener plumas grandes y huesos largos en las patas delanteras. Probablemente era capaz de planear de un árbol a otro en busca de comida o incluso de proyectarse en el aire y volar cortas distancias. Pesaba cerca de 1 kilo y medía unos 75 centímetros de largo. Juravenator también medía 75 centímetros, menos que un gato Maine Coon. Muchos terópodos eran similares a aves, pero es probable que este dinosaurio tuviera escamas en lugar de plumas. Al igual que el tiranosaurio, Anchiornis era otro pollo gigante. Este sujeto tenía plumas coloridas y era sorprendentemente bueno volando distancias cortas. En cambio, las distancias largas eran todo un desafío para él. Era pequeño, no superaba los 34 centímetros de largo y no pesaba más de 100 gramos. El dinosaurio más pequeño que haya pisado nuestro planeta fue Oculudentavis. Era aún más diminuto que el ave moderna más pequeña, el zunzuncito, pero mientras que este último adora comer un poco de néctar fresco, Oculudentavis tenía dientes afilados y prefería los insectos sobre las flores dulces. Es un poco injusto hablar de animales prehistóricos y no incluir al señor mamut. No era tan grande. Su tamaño era similar al de un elefante africano moderno. La principal diferencia entre mamuts y elefantes es el tamaño de las orejas. Debido al clima frío, los mamuts tenían orejas pequeñas cerca de la cabeza. Sus colmillos medían 4,5 metros, más o menos el mismo largo que Draco Rex. Este día no es diferente a cualquier otro. Bueno, todavía no. Te arrastras fuera de la cama. Tu cabello es un desastre. Un gran bostezo estira tus mandíbulas. 5 segundos más de sueño y podrías llegar tarde. Así que no hay tiempo para perder. Realizas tus rutinas matutinas, te saltas el desayuno, te pones la chaqueta y cierras la puerta a toda prisa. ¡Bang! Oscuridad. Parpadeas lentamente para abrir los ojos. El aire huele diferente, haciéndote sentir mareado. Tus oídos captan algo similar a la banda sonora de una película de dinosaurios. Sin embargo, una vez que miras a tu alrededor, te das cuenta de que también se ve como un mundo prehistórico. Es húmedo y cálido. Todo a tu alrededor se ve verde y exuberante. Ves varias criaturas moviéndose entre los árboles. Algunas de ellas tienen picos que las hacen parecer patos grandes. Otras tienen cuernos. Y ahí es cuando tu cerebro entra en acción. Son dinosaurios. Entonces, de verdad, te has trasladado de alguna manera a tiempos prehistóricos. Inmediatamente después de que te das cuenta, sientes que algo te hace cosquillas en el brazo. Con una sensación de pavor, echas un vistazo. ¡Ah! Es esta criatura cómodamente acurrucada en tu manga. Lo primero que notas es que es pequeño, mucho más pequeño que tu gato, que seguramente está durmiendo la siesta en tu almohada en este momento. Imagina un colibrí, el ave más pequeña de la Tierra. La criatura en tu manga es incluso más pequeña que eso. ¿Es algún extraño insecto prehistórico? No, es un dinosaurio, el dinosaurio más pequeño que jamás haya existido. La criatura se llama Oculudentavis, que significa pájaro de los dientes oculares. Con un cráneo que mide menos de 70 milímetros de largo, el animal en sí mide cerca de 5 centímetros de largo. Difícilmente puedes sentir su peso en tu brazo. La pequeña cosa no pesa más de 28 gramos. El dinosaurio es obviamente carnívoro. Tiene más de 100 dientes microscópicos. Son cónicos, con bordes afilados. Por un segundo no puedes respirar. ¿Y si te muerde? Ni siquiera sabes si la cosa es venenosa. Pero parece que el pájaro dinosaurio solo está interesado en los insectos que pasan volando. La criatura también tiene unos ojos enormes. Son tan grandes que es un poco alarmante. Apuntan a los lados y sobresalen de su cabeza. Están construidos de tal manera que dejan en claro que el pequeño dinosaurio está activo principalmente durante el día. Si hubiera un científico a tu lado, te diría cómo una criatura tan minúscula logró existir en el mundo prehistórico de los gigantes. Probablemente fue debido a la miniaturización. Es cuando los animales relativamente grandes se vuelven más pequeños por generaciones. A veces le sucede a las especies que viven en islas o están aisladas de otros animales.
Otra cosa que te diría un experto: la criatura sentada en tu brazo podría ni siquiera ser un dinosaurio. Después de que los científicos examinaran el cráneo del antiguo animal, o deberíamos decir de que lo examinarán, sugirieron que no era un dinosaurio, sino un lagarto. Pero incluso si su suposición es correcta, era un lagarto extraño. Después de todo, tenía cabeza de pájaro. En fin, sea el animal que sea, estás cansado de estar quieto tratando de no molestarlo. Pero tan pronto como das un paso, todo se oscurece otra vez. ¡Bang! Abres los ojos con cautela. Otro día, otra selva. Miras a tu alrededor para comprobar tu entorno. Ahí es cuando notas que varios arbustos masivos de la izquierda han comenzado a moverse. Sabes que probablemente deberías subir lo más rápido que puedas, pero tu curiosidad gana. Te acercas sigilosamente para echar un vistazo y tu chillido ensordecedor se escucha a kilómetros de distancia. La criatura que estás mirando es similar a un milpiés. Un enorme milpiés de 2 metros de largo, el más grande de todos. Se llama Arthropleura. Los científicos no están seguros de por qué este bicho, como muchos otros, era tan grande hacía 300 millones de años. Tal vez porque había demasiado oxígeno en la atmósfera, 30% del aire de entonces versus al 21% de ahora. Probablemente ayudó a que los insectos prehistóricos crecieran de forma tan masiva. Además, no había nada alrededor que pudiera comerlos. El único pensamiento reconfortante que no te deja desmayarte de puro horror es que no es probable que el monstruo sea carnívoro. Está relacionado con los milpiés y comen materia orgánica en descomposición. Ñam. Además, tienes tiempo para tomar un respiro cuando algo pasa a tu lado. Te das cuenta de que es hora de que te acostumbres a las criaturas aterradoras y demasiado grandes. Este volador parece una libélula, pero su envergadura no es menos de 0,6 metros. Los científicos afirman que ha sido el insecto más grande conocido de todos los tiempos. Sin embargo, lo más loco, se ve exactamente como una libélula a escala. Pero en realidad pertenece al orden ahora extinto de los protodonatos. Pero, ¿qué es eso? En lugar de volar lejos, la no libélula se está volviendo... se está moviendo hacia ti. Paralizado por el miedo, ni siquiera intentas huir. ¡Bang! Oscuridad. Bueno, esto ya aburre. Abres los ojos y ves una sombra oscura que se eleva sobre tu cuerpo acostado. Esto es definitivamente un dinosaurio. Incluso conoce su nombre, el estegosaurio. Estos grandes dinosaurios vivieron durante el período Jurásico tardío, hace unos 150 millones de años. Tenían placas óseas absolutamente asombrosas a lo largo de su columna vertebral. Los más grandes medían más de 0,6 metros de alto y 0,6 metros de ancho. Los estegosaurios eran pesados, masivos y torpes. Tenían más del doble de la altura de una persona adulta y pesaban cerca de 5 toneladas. Al mismo tiempo, este enorme cuerpo estaba controlado por un cerebro diminuto. Era 2 veces más pequeño que el cerebro de un perro moderno. Fue una de las razones por las que el dinosaurio era tan lento. Algunos expertos afirman que su velocidad máxima no superaba los 8 kilómetros por hora. Antes de tener tiempo de asustarte, te das cuenta de que la criatura no está interesada en ti en absoluto. Pero qué impresionante máquina come plantas. Con la ayuda de su pico desdentado, está mordiendo plantas de crecimiento bajo como pinos, helechos y cícadas. Pero pronto comprendes que no debes bajar la guardia. Una sombra oscura cubre el cielo. Ah, también conoces a este chico, es un pterodáctilo. Fue la primera especie descubierta de pterosaurios, grandes reptiles voladores. El pterodáctilo caminaba sobre 4 patas y, a diferencia de otros miembros de su familia, tenía dientes. Por cierto, aunque los pterodáctilos eran criaturas voladoras, no eran antepasados de las aves modernas. Ellas descendieron de diminutos dinosaurios carnívoros que caminaban sobre 2 patas y estaban cubiertos de plumas. Como sea, la criatura que da vueltas en el aire sobre tu cabeza no parece tan aterradora como en las películas. Es bastante pequeña, con una envergadura de no más de 1 metro. Pero, para estar seguro, decides esconderte debajo de los árboles. Oye, has estado rodeado de palomas, imagina un regalo de este personaje. No importa, no tienes mucha suerte y tropiezas con la raíz de un árbol mientras te retiras a la cuestionable seguridad del bosque. Tu espalda golpea el suelo y ¡bang! Oscuridad. Cuando vuelves en ti de nuevo, te resulta difícil respirar. Se siente como si algo estuviera envuelto alrededor de tu cuello. Levantas la cabeza y lenta y cautelosamente... ¡Ah! ¿Este día va a terminar? Una serpiente colosal se ha enroscado a tu alrededor.
La criatura es tan grande que inmediatamente te percatas de que es la titanoboa. Ningún otro reptil, vivo o extinto, puede ser tan grande. La serpiente pesa más de 1 tonelada y probablemente mide cerca de 13 metros de largo. A modo de comparación, una de las serpientes modernas más grandes, la anaconda, pesa 1/4 de tonelada y alcanza una longitud de 9 metros como máximo. La titanoboa vivió hace unos 60 millones de años en América del Sur. Al igual que las anacondas modernas, amaba los lugares húmedos escondidos en las selvas tropicales. Los científicos no están seguros, pero creen que el reptil prehistórico podría vivir en el agua o cerca de ella. Así que quizás se alimentó de cocodrilos, tortugas e incluso peces. De repente sientes que la serpiente se mueve. ¿Se apretará a tu alrededor? Ahí es cuando comienzas a arrepentirte de no poder hacer ese salto en el tiempo a tu antojo. Y entonces, ¡bang! Oscuridad. Te encuentras a la orilla de un ancho río. Una vez que te acercas al agua, notas que algo se mueve debajo de la superficie. Te inclinas para ver qué es, pero al momento siguiente saltas hacia atrás con miedo. El pez de 0,6 metros de largo que ves tiene una sola fila de dientes triangulares afilados como navajas, cada uno aserrado como un cuchillo para carne. Es la mega piraña. Ahora ten mucho cuidado. Esta criatura tiene un mordisco aterrador. Su fuerza es casi 30 veces el peso de la piraña. Y en promedio, esta criatura pesaba de 9 a 14 kilogramos. A modo de comparación, su versión moderna no pesa más de 1 kilogramo. La megapiraña vivió hace 6 a 10 millones de años en América del Sur. Hace demasiado tiempo de eso. Te sientas en el suelo, alejado del río, y empiezas a esperar. Tarde o temprano, vendrá el ya familiar bang y la oscuridad. Significará que tus aventuras continuarán. Entonces recuerdas ese burrito de sabor extraño que cenaste anoche. Puede haber alguna conexión con eso. ¿Sabes? Cuando alguien dice dinosaurio, la imagen de un monstruo gigante y aterrador aparece en nuestro cerebro, incluso si su nombre significa lagarto terrible en griego. Sí, algunos de ellos definitivamente incitaban miedo y temblores donde quiera que fueran, pero no todos los dinosaurios que solían caminar, volar o nadar eran gigantes. Muchos de ellos pesaban menos de 60 kilogramos. Algunas eran del tamaño de las palomas de hoy. Ratones, zorros, ciervos, jirafas, elefantes, ballenas. Los animales modernos vienen en diferentes tamaños, pero de alrededor de 700 especies de dinosaurios conocidas, existe una gran brecha entre los gigantes y los más pequeños. No se han documentado ni encontrado dinosaurios de tamaño mediano. Grandes carnívoros como el T-Rex gobernaban la Tierra. Los dinosaurios más pequeños podrían esconderse cuando los vieran venir, pero los del medio no tendrían ninguna dificultad, incluso si de alguna manera lograban escapar. Los juveniles de estos depredadores más grandes vendrían tras ellos. Estos dinosaurios adolescentes actuaban como una especie propia. A medida que crecían obtenían sus características depredadoras, pero aún eran lo suficientemente fuertes como para atrapar adultos del tamaño mediano de otras especies de dinosaurios. El adolescente T-Rex, por ejemplo, era mucho más delgado que sus padres, pero también tenía esos dientes temibles y una cola poderosa que temeríamos a una edad bastante temprana. ¡Auch! Los herbívoros crecieron tanto porque eran, bastante glotones. Estos dinosaurios podían comer enormes cantidades de comida en muy poco tiempo. A veces incluso tragaban ramas enteras tan rápido que ni siquiera tenían tiempo de masticar. Como no tenían dientes afilados como los carnívoros, la evolución tuvo que darles algo más para protegerse. Cosas como cuernos y púas. Pero también los carnívoros eran más pequeños, que es otra razón por la que continuaron durante tanto tiempo y lograron sobrevivir. El esqueleto de dinosaurio más pequeño encontrado se llamó lagarto ratón, Mosaurus. Adelante, trata de comerte a ese T-Rex. Tendrías que encontrarlo primero. Los científicos solían creer que las aves evolucionaron a partir de dinosaurios carnívoros llamados terópodos. Ese es el grupo al que pertenece el T-Rex también, pero más tarde encontraron que las aves evolucionaron a partir de especies más pequeñas de ese grupo. Tuvimos mucha suerte con eso. La mayoría de los dinosaurios nacían de huevos como los pájaros. Incluso cuando clasifican a los dinosaurios, los científicos no los dividen en comedores de plantas o de carne. Dicen que hay dos grupos, uno que tenía caderas de lagarto y otro con caderas de pájaro.
El ave fosilizada más antigua data de hace 150 millones de años. Esas aves incluso parecían dinosaurios emplumados más pequeños. Tenían dientes afilados, pero nuevamente, por suerte, los perdieron y luego desarrollaron picos. Imagínate si no lo hubieran hecho. Hoy las palomas con dientes nos perseguirían. Está bien, tómatelo con calma, amigo. Ya no es tan divertido. Entonces, hablando de pequeñas criaturas plumosas, el T-Rex también fue uno de ellos. Sí, es difícil imaginarlo, pero incluso el rey lagarto tiranosaurio no siempre daba tanto miedo. En las primeras etapas, el T-Rex era solo una bola esponjosa, tan grande como un pavo de tamaño promedio. Los jóvenes eran pequeños y débiles, depredadores, enfermedades, faltas de comida. Todas estas cosas a veces eran demasiado con lo que luchar después de salir del huevo. Entonces, los tibolitas pequeños y esponjosos tenían solo un 40% de posibilidades de llegar a su primer cumpleaños. ¡Boom! Un asteroide chocó contra la Tierra. La gran roca espacial era del tamaño del monte Everest y viajaba a 72.400 kilómetros por hora. Después de entrar en la gravedad de la atmósfera terrestre, se convirtió en una bola de fuego. Los dinosaurios se extendían por 7 continentes, incluso la Antártida. Aunque es cierto que la Antártida no estaba cubierta de nieve en esos días, los polos tenían bosques ricos creciendo ahí. No solo los dinosaurios se extinguieron en ese momento, sino alrededor del 75% de todos los animales que vivían en la Tierra. Cuando el asteroide chocó, hizo un gran cráter de donde esta gran ola de calor y onda expansiva salió, arrojando enormes cantidades de materia a la atmósfera. El hollín en el aire no bloqueaba completamente la luz del sol, pero de todos modos se redujo seriamente. Sin luz, las plantas no tenían condiciones para un crecimiento normal. De esa manera podrían sobrevivir menos herbívoros, lo que significaba menos comida para los carnívoros. Todo el ecosistema comenzó a colapsar como fichas de dominó. Los dinosaurios se fueron hace 65 millones de años, pero sus árboles genealógicos se remontan a 165 millones de años, mucho más que los humanos, pero no todas las especies de dinosaurios vivieron al mismo tiempo. Los fósiles son la única forma en que hemos tenido la oportunidad de conocer a los dinosaurios. Nuestra época en realidad nunca se mezcló con la era de estas magníficas bestias, ya que alguna forma de humanos está aquí hace solo 6 millones de años. Los humanos más modernos con los que podemos relacionarnos estrechamente caminaron por la Tierra hace aproximadamente 200.000 años. Sin embargo, algunas especies vieron dinosaurios, como las tortugas marinas verdes. Estas chicas han estado aquí durante tanto tiempo, supongo que realmente tienen muchas historias geniales para compartir. Y no solo ellas, abejas, estrellas de mar, langostas, cocodrilos, serpientes, tiburones, cangrejos herradura, cucarachas y muchos otros también estuvieron ahí para ver a los dinosaurios subir y bajar. La mayoría de los dinosaurios tenían cerebros bastante pequeños, como yo. Por ejemplo, el Stegosaurus tenía el cerebro del tamaño de una nuez y podía crecer hasta 6,5 milímetros. Sin bromas aquí, por favor, ya que el buen estegosaurio tenía otras características impresionantes, como esas enormes placas verticales en su espalda. Sí, esas podrían alcanzar hasta 76 centímetros de largo y son algo por lo que todos reconocemos a este amigo. Los científicos aún no están muy seguros de para qué eran estas placas. Quizás para regular el flujo sanguíneo y con eso controlar la temperatura corporal del estegosaurio. El sistema de placas podría incluso controlar el color de su piel, lo que resultaba útil si querían ahuyentar a los depredadores o atraer a posibles parejas. El trudón tenía algo más que una nuez en la cabeza, un cuerpo de más de 1,8 metros de largo, un cerebro del tamaño de las aves o los mamíferos actuales, gran cazador, visión estereoscópica. También fue uno de los primeros dinosaurios descubiertos en América del Norte. El T-Rex es el dinosaurio más famoso y uno de los primeros en los que pensamos cuando alguien menciona grandes lagartos, pero ni siquiera estaba en la lista de los 15 más grandes de todo el grupo. El Argentinosaurus fue el dinosaurio más grande y el animal terrestre más grande jamás encontrado. 30 metros de largo, 75 toneladas, vaya, realmente hacía temblar el suelo. Entonces, si los dinosaurios estuvieran vivos a nuestra edad y estuvieras en un 6º piso mirando la televisión de manera casual y relajándote, y de repente vieras una cabeza asomándose a través de la ventana, sí, ese sería el Argentinosaurus.
Eso no sería un gran problema, ya que este gigante era un devorador de plantas, por lo que probablemente esperaría que tiraras algunas frutas o verduras de tu refrigerador. Ahora, considerando su tamaño, necesitarías tener alrededor de 680 a 900 kilogramos de plantas. Por favor, ¿quién no tiene eso en la nevera? El plesiosaurio era un reptil marino que vivió en la era de los dinosaurios y se extinguió casi igual que ellos. Creo que prefiero enfrentarme a un T-Rex que a este. Los dinosaurios dominaban la tierra donde al menos puedes refugiarte, supongo, pero el plesiosaurio gobernaba las aguas y no tienes dónde esconderte ahí. Este gigante se impulsaba a través del agua con sus aletas enormemente fuertes, parecidas a paletas que movían al animal hacia arriba y hacia abajo como las alas de un pájaro. Entonces, si les damos algunos títulos, este Sushosaurus sería el bicho raro del grupo de dinosaurios. Parecía una rata enorme con un cuerpo muy peludo. Su aspecto sugiere que podría estar relacionado con el perezoso terrestre actual. Durante mucho tiempo los científicos pensaron que los dinosaurios eran de sangre fría como lagartijas, serpientes y otros reptiles. Más tarde llegó otra investigación y resultó que eran más animales de sangre caliente. Algo así como mamíferos. En 2014 los científicos finalmente establecieron que los dinosaurios eran, en su mayoría, mesotermos. Eso significa que estaban en algún punto intermedio. Los científicos observan fósiles encontrados en rocas antiguas para averiguar cuándo vivía algún animal y cómo se comportaba. La mayoría de los fósiles encontrados eran de dinosaurios que vivían cerca del agua. El agua cubre sus restos con barro, manteniéndolos encerrados en las profundidades. No se han encontrado muchos fósiles en las montañas o en las profundidades de la jungla. Incluso antes de los dinosaurios había algunos reptiles bastante aterradores. Lagartos, arcosaurios, reptiles parecidos a mamíferos, terápsidos y pelicosaurios. Alrededor de 20 millones de años después de que aparecieran y evolucionaran los dinosaurios, uno de los reptiles más peligrosos aún existía, el cocodrilo prehistórico. Se suponía que en un par de millones de años más los dinosaurios comenzarían realmente su reinado. Nadie descubrió nunca qué tipo de sonidos hacían realmente los dinosaurios. En las películas se mezclan varios ruidos que producen algunos de los animales de hoy. Por ejemplo, el T-Rex tenía un gruñido que era una combinación del gruñido de tigre, el chillido de un elefante bebé y el croar de un cocodrilo, y su respiración era el sonido del aire que atravesaba el orificio de una ballena. Lo mismo ocurre con su color. La gente piensa sobre todo que los dinosaurios eran de color verde grisáceo, porque así es como los muestran en las películas. Como una especie de grandes lagartos, su color sigue siendo un misterio, pero investigaciones recientes han demostrado los pigmentos que tenían algunas especies, y una en particular tenía anillos blancos y naranjas en la cola. ¡Qué genial! ¡Boom! Una explosión de ondas supersónicas, calor interplanetario, polvo, humo. La atmósfera de la Tierra ha sido invadida por una roca cósmica del tamaño del Everest. Hace unos segundos esta roca, que pesaba billones de toneladas, se precipitaba hacia la Tierra. Podría volar de Nueva York a Anchorage más rápido de lo que podrías freír una tortilla. El nombre de este monstruo, el incidente de Chicxulub. Nombre épico, ¿cierto? Hace 66 millones de años se estrelló contra la Tierra. En ese entonces los dinosaurios dominaban el planeta, pero no por mucho. La colisión épica tuvo lugar en el México moderno, en la península de Yucatán, cerca de Cancún, donde los dinosaurios estaban de vacaciones. Bueno, probablemente no. Aún así, la enorme roca espacial golpeó el océano, pero ni siquiera toda esa agua pudo detener lo inevitable. La colisión provocó la liberación de una gran cantidad de energía. El horror a escala planetaria había comenzado. Imagínate un minisol iluminando la superficie de la Tierra, con tsunamis de la altura de la Estatua de la Libertad saliendo desde el epicentro del impacto. No está bien. La explosión atravesó la superficie de la Tierra. Hacía tanto calor como un horno y quemó todo a su paso. El impacto provocó un terremoto colosal y una gran actividad volcánica. Un grupo de volcanes soltó simultáneamente lava caliente y ceniza en los cielos prehistóricos. Millones de toneladas de cenizas y humo envenenaron el aire. Esto formó una enorme nube de cenizas en la atmósfera que bloqueó los rayos del sol durante varios años. El largo invierno había comenzado, solo que no había nieve cayendo del cielo, sino lluvia hecha de ácido sulfúrico. Sí,
El incidente de Chicxulub podría ser lo más importante que haya sucedido en la historia de nuestro planeta. Incluso más que YouTube. En ese entonces había un montón de erupciones volcánicas, mucho oxígeno inflamable en la atmósfera, cambios constantes de temperatura. Era el momento perfecto y el peor para que todo esto se derrumbara. Entonces, ¿cómo estamos tan seguros de todo esto? El asteroide dejó un cráter absolutamente enorme en la superficie del planeta. Hoy, esta cicatriz se esconde bajo el Golfo de México. Los científicos encontraron muchos lugares en la Tierra con niveles anormalmente altos de iridio. Este metal es muy raro en la Tierra, pero se encuentra en muchos de los asteroides que los científicos han examinado y estudiado rocas de 66 millones de años. En las capas de roca encontraron polvo, el mismo polvo que proviene de los asteroides. Esto solo podría haber sucedido si un gran asteroide se hubiera estrellado contra la Tierra. La catástrofe llevó a la extinción no solo de los dinosaurios, sino también del asteroide. Hacía tanto calor en el punto del impacto, ¿parte del asteroide simplemente desapareció? Una gran cantidad de vapor de agua y dióxido de carbono se disparó a la atmósfera. Pero el mayor problema, el azufre fue lanzado por un impacto de un asteroide y voló por los aires. Estas diminutas partículas de azufre bloquearon muchos de los rayos del sol. Sin el sol, muchas plantas desaparecieron y el clima finalmente se enfrió. El inmenso calor convirtió las piedras en vidrio. Los científicos las llaman tectitas. La energía del impacto las arrojó al cielo. Después de un breve vuelo, las tectitas cayeron a la Tierra. No fue bonito. La lluvia también cayó, solo que en lugar de gotas de agua habrías visto bolas de fuego vidriosas y calientes. Bombardearon la superficie del planeta durante días. Las tectitas prendieron fuego a todo. Los científicos encontraron evidencia de esto en todo el mundo, no solo cerca del lugar de la colisión, pero muchas cosas de entonces siguen siendo un misterio. Algunos científicos piensan que Chicxulub ni siquiera era un asteroide. Podría haber sido un cometa. Los asteroides están hechos principalmente de piedra y metal. La mayoría de las veces parecen una papa. Un cometa contiene roca, metal y hielo. Los cometas parecen copos de nieve cósmicos sucios con amoníaco, metano y dióxido de carbono. A veces los cometas proceden de la nube de Oort. Es una enorme nube de hielo y escombros alrededor de nuestro sistema solar. De vez en cuando los cometas se liberan de la manada y se dirigen hacia nuestro Sol. Según los científicos, este cometa espacial sobrevoló Júpiter. La gravedad de ese enorme planeta aceleró aún más el cometa. Voló hacia el Sol, ganando cada vez más velocidad. La capa de hielo exterior del cometa comenzó a evaporarse y probablemente desprendió mucho polvo y gas, lo que hizo que pareciera que tenía cola. La gravedad del Sol finalmente hizo añicos el cometa. Uno de los fragmentos voló por el espacio y se estrelló contra la Tierra hace 66 millones de años. Entonces, ¿asteroide o cometa? La verdad es, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la Tierra tuvo muy mala suerte de estar en su camino y nunca volvió a ser la misma. La catástrofe detuvo el desarrollo del 75% de la vida en la Tierra. Algunos animales marinos más grandes como cocodrilos, tortugas y peces sobrevivieron al impacto. De todos los animales terrestres, los únicos que sobrevivieron fueron los que, en promedio, eran más pequeños que el mapache moderno. Eso incluye un montón de especies singulares de dinosaurios, los ancestros de las aves. Los investigadores creen que sobrevivieron por dos razones. Después del gran impacto, las plantas tardaron mucho en empezar a crecer de nuevo y muchos animales no sobrevivieron. La mayoría de los animales restantes no tenían suficiente comida, pero estos dinosaurios tenían pico. Con su ayuda podían abrir nueces y extraer semillas del suelo, así que sobrevivieron. La segunda razón es que estos afortunados tenían cerebros más grandes. Algunas personas piensan que pudieron cooperar entre sí y adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones. También sobrevivieron otras formas de vida. Los hongos y el moho sobrevivieron bajo tierra y bajo el agua. Poco a poco la oscuridad se fue despejando y los helechos comenzaron a apoderarse del paisaje sin vida. Después de unos miles de años, los bosques comenzaron a reaparecer. Los animales que sobrevivieron eran casi todos criaturas pequeñas y discretas. Vivían en madrigueras, a salvo de toda esa ceniza caliente. Antes de la colisión, los mamíferos vivían a la sombra de los dinosaurios, pero con todos los dinosaurios desaparecidos repentinamente, las cosas estaban a punto de cambiar.
Los mamíferos pudieron hacerse cargo, comenzaron a dominar la vida, al menos en tierra. Volviendo al momento en que todo cambió, resulta que no fue el tamaño del asteroide lo que lo hizo tan poderoso, sino más bien el ángulo en el que golpeó la Tierra. Si el ángulo de impacto hubiera sido diferente, los dinosaurios podrían incluso haber sobrevivido a la catástrofe. Entonces, ¿cómo se habría visto eso? Viajemos de regreso. Camino de regreso. Oh no, hay un asteroide gigante que se dirige a la Tierra. ¡Ah! Espera, no importa. Falló. Hay muchos terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas todos los días, pero a los dinosaurios no les importa mucho. No es gran cosa. Avanzamos rápido unos pocos millones de años y la mayoría de estos antiguos lagartos han cambiado. Y ahora son irreconocibles. Gracias a un par de glaciaciones, muchos dinosaurios ahora están totalmente cubiertos de plumas para protegerse del frío. Los mamíferos existen, pero son pocos y distantes entre sí. Ves muchos murciélagos en las cuevas. Hay montones de roedores del tamaño de una rata en los bosques. Durante el día se esconden en la maleza o en madrigueras. Por la noche salen en busca de comida. No hay caballos, elefantes u otros mamíferos grandes. ¿Por qué volverse grande y comestible cuando hay tantos reptiles peligrosos con enormes colmillos alrededor? No hay ballenas en el mar. Los loros, halcones y palomas no se ven por ningún lado. Pero el pterodáctilo 2.0 pasa a tu lado constantemente. Algunos son del tamaño de un helicóptero, mientras que otros no son más grandes que un cisne. Hay muchos primates, pero no tienen prisa por bajar de sus árboles y caminar sobre dos patas. Sin aventurarse en la sabana, sin evolución hacia el Homo sapiens. En esta realidad alternativa, los espacios abiertos son muy peligrosos. Pero de nuevo, también lo son los bosques y los árboles. Ningún lugar es seguro. Para conseguir algunas delicias de primates, muchos dinosaurios más pequeños aprendieron a trepar a los árboles. Esto ya estaba sucediendo en el período Cretácico, justo antes de que ese enorme asteroide pasara por alto la Tierra. Habría sido una colisión épica. Los dinosaurios se han vuelto más sabios desde que casi desaparecen. Algunos son incluso tan inteligentes como un pollo moderno. Un cerebro grande usa mucha energía, y esa no siempre es buena estrategia para sobrevivir. Es más seguro mantener el cerebro pequeño y hacer que esos dientes sean más grandes y puntiagudos. Tu nave espacial está volando por el espacio al 99,9% de la velocidad de la luz. Oye, ¿no estás bien? Las estrellas se convierten en líneas brillantes y continuas. El espacio exterior infinito se ha reducido a un túnel, un destello brillante por delante. ¡Bum! La nave espacial sale disparada del túnel como un corcho. Ves la Tierra antigua. La computadora dice que retrocediste 70 millones de años. Eres un paleontólogo del futuro que viajó a través del tiempo con un propósito: ver con tus propios ojos el dinosaurio más subestimado de la historia. Has bajado a la Tierra y estás caminando por la jungla. De repente escuchas un poderoso rugido. Hay un dinosaurio saliendo de los árboles. Tiene más del doble de tu altura y pesa como 4 autos. Los científicos han encontrado solo 2 brazos enormes que quedan de este dinosaurio. Durante 60 años, el Deinocheirus ha sido un gran misterio en la paleontología. Ahora podemos ver esta criatura en su totalidad. Se las arreglaron para encontrar un conjunto completo de fósiles en Mongolia. Traducido del latín, el nombre de este dinosaurio significa mano terrible. Aparentemente este dinosaurio era pésimo jugando al póker. El Deinocheirus es un cóctel de animales que la naturaleza ha preparado para hacerte reír y llorar. Veámoslo desde el punto de vista de la evolución en sí. Primero tomamos el T-Rex. El Deinocheirus y el rey de los dinosaurios tienen aproximadamente el mismo tamaño. Del T-Rex solo dejaremos las poderosas patas traseras y la larga cola. En lugar de pequeñas extremidades anteriores, colocaremos poderosos brazos de 2,4 metros de largo y no nos olvidemos de los dedos con garras afiladas. Cada garra es tan larga como un cuchillo de cocina. Luego agregamos una joroba como la de un camello, un cuello como el de una avestruz y una cabeza de caballo, y en lugar de una boca llena de dientes ponemos un pico de pato. Ahora nuestro Deinocheirus está listo. También tiene garras largas y afiladas en sus patas planas. Unas plantas tan anchas le ayudaban a caminar por el fondo de los ríos y no hundirse en el cieno. La mayoría de los científicos creen que también estaba cubierto de plumas. Las plantas eran el plato principal del menú de este dinosaurio. Para digerir el alimento vegetal, el Deinocheirus tragaba piedras.
Muchas aves modernas hacen lo mismo. Las piedras en el estómago muelen las duras fibras vegetales. En uno de los Deinocheirus, los científicos encontraron 1400 de ellas. Sí, este dinosaurio tenía un estómago enorme, lo que lo ralentizaba mucho. Con tal tamaño, el Deinocheirus vivía mucho tiempo. 75 a 300 años, más o menos. En una pieza de ámbar de 100 millones de años se encontraron huesos extraños. Pertenecían al dinosaurio más pequeño conocido por la ciencia. Saca 2 billetes de tu billetera. Este dinosaurio pesaba lo mismo. Tenía aproximadamente el tamaño de un colibrí moderno. Los científicos no saben cómo era el pequeño dinosaurio, si como un lagarto o un pájaro, pero están bastante seguros de que podía volar y cazar insectos. Más de 100 dientes afilados lo confirman. ¿Qué pasa cuando cruzas un pollo y un cocodrilo? Tienes a uno de estos tipos malos. Un Hesperonychus. Este dinosaurio era pequeño pero tenía bastante actitud. Vivió en América del Norte y probablemente cazaba mamíferos. Pesaba solo 2 kilogramos y estaba cubierto de plumas como un pollo. Si el perezoso fuera un dinosaurio, parecería un lagarto de su show. Se movía sobre 2 patas. Era tan alto como una jirafa moderna, pero pesaba 3 veces más. El lagarto de su show tenía plumas en el cuerpo y un cuello largo lo ayudaba a mirar en todas direcciones. En general, la cola de este dinosaurio lo hacía parecer una rata gigante con 2 patas. Cuando los científicos vieron por primera vez los fósiles de este animal, no creían que fueran reales. El Halscaraptor parece un híbrido de velociraptor y avestruz, solo que este dinosaurio era del tamaño de un ganso. Las fuertes extremidades traseras de la criatura confirman que podría caminar sobre la tierra. El dinosaurio cazaba peces y se sumergía bajo el agua en busca de su presa. Estamos acostumbrados a que los animales voladores tengan 2 alas, pero a la evolución le encanta romper las reglas. El Microraptor tenía 4 alas con plumas fuertes en cada una de ellas. El dinosaurio no pesaba más de 0,9 kilogramos. Sus plumas eran negras y brillantes como las de un ciervo. No hay pájaros en el planeta que tengan 4 alas. Eso significa que evolucionaron a partir de dinosaurios de 2 alas. El Microraptor fue una rama de la evolución sin salida que no dio paso a ninguna nueva especie de animales. Parece que este chico tiene un nombre difícil de pronunciar. Lo intentaré. Tanystropheus. Era un dinosaurio dibujado para una caricatura, pero existía en realidad y vivía en el agua. Pesaba 135 kilogramos y tenía 6 metros de largo. La mitad de su cuerpo era un cuello flexible del tamaño de una anaconda verde. Los científicos no saben por qué la criatura tenía un cuello tan largo. Lo más probable es que el dinosaurio lo usara para pescar o jugar a saltar a la cuerda. Imagínate que hace 66 millones de años, yo no estaba en ese entonces, un asteroide no chocó contra nuestro planeta. Los dinosaurios no desaparecieron y los mamíferos no lograron dominar la Tierra. Esto significa que los primates no evolucionaron y permanecieron en los árboles. ¿Quién habría tomado el lugar de los primates en un mundo así? Muchos científicos creen que podría ser el trudón. El dinosaurio tenía el cerebro más grande en relación con el tamaño de su cuerpo. Caminaba sobre 2 patas y era aproximadamente del tamaño de un ser humano. Hipotéticamente, el trudón podría evolucionar y volverse tan inteligente como los humanos ahora. Por cierto, el cerebro más pequeño en relación con el tamaño del cuerpo pertenece al Stegosaurus. Era el más grande de los dinosaurios blindados. Era un herbívoro, pero todos los cazadores de la época le temían a su poderosa cola y a sus afiladas púas. Un estegosaurio pesaba casi 4 toneladas, pero su cerebro era no mucho más grande que una salchicha. El Pegomastax no era más grande que un gato doméstico y corría salvaje y libre en África hace de 100 a 200 millones de años. Imagina un lagarto bípedo que parece un loro. El Pegomastax estaba cubierto tanto con plumas como con púas de puercoespín. Tenía pico, pero de la mandíbula inferior le crecían 2 colmillos afilados. Aún así, la apariencia aterradora de la criatura es engañosa. El dinosaurio corría rápido y podía morder con fuerza, pero de todos modos era un herbívoro pacífico. Ahora bien, este vivió hace 80 millones de años. Se parecía a una avestruz que pesaba como un loro de tamaño mediano. Podría correr rápidamente y cazar insectos. En lugar de brazos, a este dinosaurio le crecieron 2 dedos diminutos con garras en sus extremos.
Es el único dinosaurio de un dedo conocido por la ciencia. Esta criatura extraña fue uno de los antepasados de las aves modernas. El Geholopterus era un dinosaurio volador que parecía sacado directamente de una película de ciencia ficción. Parecía un gato con alas de murciélago. La criatura se alimentaba de insectos, pero existe otra teoría de que podría haberse alimentado como un mosquito. Este dinosaurio aterrizaba sobre las espaldas de grandes dinosaurios y atravesaba su piel gruesa con colmillos afilados. Ahora bien, este es un unicornio de cuento de hadas. Es tan blanco como la nieve, hermoso y elegante. Y este es un lagarto Qingdao, el prototipo real de este caballo con cuerno. Un cuerno huesudo de más de 40 centímetros de largo creció en su cabeza. Quizás el cuerno lo ayudaba a flotar en el agua, a atraer parejas o hacer diferentes sonidos. El unicornio de cuento de hadas es definitivamente más lindo que esta criatura prehistórica. Nuestro siguiente chico parecía un cruce entre un lagarto y un tigre. Imagínate un animal que pesa tanto como 5 jabalíes con la longitud del cuerpo de un sedán. Extremidades con garras afiladas, colmillos similares a los de un tigre, dientes de sable y mandíbulas poderosas. Fue uno de los animales más peligrosos que deambularon por el planeta Tierra. Ocupó un lugar que hoy pertenece a los leones, tigres y otros grandes felinos. Siguiente, por favor. Este es un pequeño dinosaurio del tamaño de una paloma. No podía volar, pero fue uno de los primeros dinosaurios con plumas. Sin embargo, eran diferentes a las de las aves modernas. No estaban divididas en hilos separados, sino que estaban enteras y se parecían a hojas de plantas. Este tipo grande no solo es conocido por su extraña apariencia y tamaño. Aunque era tan alto como un edificio de 5 pisos y pesaba como un elefante. El gigante era conocido por tener las garras más grandes del planeta. Realmente era una pesadilla para un manicurista. De sus dedos sobresalían garras de 60 centímetros de largo. A pesar de esos horribles apéndices, comía alimentos vegetales y los masticaba con sus pequeños dientes. Se necesitaban garras gigantescas para arrancar las hojas de los árboles altos. ¡Ay, oye, estoy creciendo! Conoce al animal más grande que voló en el cielo. Imagínate una criatura con una envergadura casi del ancho de una cancha de baloncesto. Para levantar una máquina de este tipo tenía que ser liviana, por lo que solo pesaba tanto como un cerdo moderno, con sus alas como una membrana delgada. Se estiraban desde la parte inferior de las patas hasta los dedos alargados. Los artistas a menudo representan a esta criatura cubierta de plumas, pero su cuerpo en realidad estaba cubierto de fibras similares al pelo humano y animal. El Acrotholus es un dinosaurio inusual que usaba una gorra hecha de hueso duro. No una gorra de béisbol. La criatura era del tamaño de un perro labrador retriever, pero no tan amigable. No correría detrás de un palito, más bien se apresuraba y golpeaba con su cabeza dura a su rival de la misma especie o un depredador. Muy bien, mira esto. El agua hierve más rápido cuando agregas un poco de sal. Mito. No hay ninguna diferencia, e incluso si la hay, es posible que el agua tarde más en hervir, pero podría hacer que tu pasta sepa mejor, solo digo. Los murciélagos son ciegos. No es cierto. El mito probablemente proviene del hecho de que son criaturas nocturnas y tienen una capacidad auditiva extraordinaria. Se mueven principalmente cuando está oscuro y confían en algo llamado ecolocalización. Pero eso no significa que sean ciegos. Sus ojos no son inútiles, simplemente están adaptados a condiciones de poca luz. Una ballena azul es tan grande que su lengua puede pesar tanto como un elefante grande. Sí, estos muchachos son enormes. ¿Pierdes más calor por la cabeza? No. La verdadera razón por la que la gente cree que es así es porque cuando hace frío, nuestra cabeza es la única parte que es más probable que dejemos al descubierto. Si saliéramos a la calle usando solo una camiseta, perderíamos calor a través de nuestros brazos, sin mencionar las piernas, las caderas y otras partes. Así que, usen un gorro, chicos. El mapa de la lengua dice que tenemos diferentes partes para diferentes gustos. No realmente. Hay papilas gustativas individuales que perciben ciertos sabores más que otros, pero eso no significa que un área no pueda percibir un sabor dulce. Los estudios demostraron que todas las áreas de la boca tienen papilas gustativas, sensibles a todos los gustos. Echa un vistazo a este mapa de la lengua de la ballena azul. Parece que le falta el plancton.
Los dinosaurios eran gigantes. Bueno, eso es falso. Las películas los muestran como lagartos enormes y escamosos, pero no. En primer lugar, había muchas especies de dinosaurios más pequeños, y algunos de ellos eran tan pequeños como un pavo o una paloma. Además, algunos dinosaurios como el T-Rex incluso estaban cubiertos de plumas, especialmente en las primeras etapas de sus vidas. El oxígeno es incoloro, parcialmente verdadero. En forma de gas no tiene color, pero en forma sólida o líquida tiene un tono azul cielo. Los camaleones cambian de color porque quieren combinar con su entorno. Mito. Eso probablemente sería algo muy agotador. En realidad, algunas otras cosas como el estado de ánimo, la temperatura o la cantidad de luz que reciben afectan su color. Cuando los camaleones se relajan, estiran las células. Los cristales que están dentro de ellos se ven afectados por la luz. Estos animales usan cristales para comunicarse entre sí. Por ejemplo, los tonos más oscuros muestran que no están de tan buen humor, sino que se sienten un poco agresivos. Así que creo que mejor no me acerco. Los neandertales tampoco son nuestros antepasados, a pesar de que vivieron con los humanos modernos, al mismo tiempo en un momento, pero principalmente en diferentes áreas de nuestro planeta. Entonces no son una etapa del desarrollo humano, sino un linaje diferente. También fueron bastante creativos. Usaban fuegos, fabricaban herramientas, comían plantas medicinales, se limpiaban los dientes y muchas cosas más similares a nuestra especie. Los neandertales probablemente se extinguieron debido a los duros cambios climáticos. Los pavos pueden sonrojarse. Eso es verdadero. Son como nosotros cuando se trata de eso. Cuando están enojados, emocionados o incluso sintiéndose mal, la piel de sus cuellos y cabezas se enrojece. Como la de mi hermano mayor. Los agujeros negros no son realmente agujeros como su nombre puede implicar. Son objetos muy densos con una atracción gravitacional extremadamente fuerte. Los flamencos son animales geniales, verdadero. Doblan las piernas a la altura de la rodilla, mito. En realidad las doblan por los tobillos, ya que las rodillas están más cerca del cuerpo y cubiertas de plumas. Las manzanas de los supermercados son frescas, tal vez sí, pero tal vez no. Pueden tener hasta un año de antigüedad, ya que a menudo se recolectan entre agosto y noviembre. Después de eso se cubren con cera y se secan al aire caliente. Finalmente se envían a una cámara frigorífica y después de 6 a 12 meses las vemos en los estantes de los supermercados. ¿El agua embotellada tiene fecha de caducidad? Verdadero. Pero eso no significa que el agua sea lo que caduque. Lo hace la botella. El plástico comienza a filtrarse al agua y aparecen algunos productos químicos no deseados. La bolsita de té en realidad no fue planeada. Verdadero. A principios del siglo XX, Thomas Sullivan llenó pequeñas bolsas de seda con muestras de hojas de té y las envió a sus clientes. La idea era abrirlas y echar hojas de té en el agua caliente. Muchos clientes pensaron que se suponía que debían poner esas bolsas en la tetera sin abrirlas. La bolsita de té pasó por algunas mejoras, recibió una etiqueta de papel y cuerda al final, y un nuevo invento no planeado estaba listo. Los rayos nunca caerán 2 veces en el mismo lugar. No es cierto. El Empire State Building fue golpeado una vez 8 veces en solo 24 minutos. Hubo una tormenta terrible y nada pudo o puede mantener a los rayos lejos del lugar que fue alcanzado. Si un lugar golpeado tiene características que atrajeron el rayo en primer lugar, como la forma del terreno, el agua estancada o la altura, puede volver a atraerlo. Tienes tanto ADN en tu cuerpo que puedes estirarlo desde el Sol hasta Plutón y de regreso. Verdadero. Y no solo una vez, 17 veces. Por supuesto que no te verás igual después de hacer eso. Los cocodrilos son unas de las especies más antiguas del mundo. Sí. Ya han existido durante 200 millones de años. Como mis vecinos, las zarigüeyas duermen colgadas de las colas. Se puede ver en los dibujos animados y en algunas fotos, pero en general no es así. Sus colas son muy fuertes, por lo que estos animales pueden agarrar ramas y sostener su peso, pero solo por periodos cortos. Los especímenes adultos pesan demasiado para permanecer en esta posición durante demasiado tiempo, por lo que no descansarían mucho. Los peces dorados tienen una memoria de 3 segundos. No, los peces dorados son realmente inteligentes. Un estudio mostró que podían distinguir entre 2 canciones clásicas. No aprenden rápido, es cierto, pero después de más de 100 sesiones lo hicieron. Lo que no sería posible si su memoria pudiera durar solo 3 segundos. Un tipo de salamandra... puedes leer solo.
Adelante, puede extender su lengua hasta la mitad de su longitud corporal en solo 7 milisegundos. Verdadero, eso es 50 veces más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Tienes que ser rápido para atrapar ese mapa de la lengua. Las personas pueden realizar múltiples tareas. No es cierto. Revisar correos electrónicos, hablar por teléfono, cocinar. Parece que hacer varias cosas a la vez ahorra tiempo, pero las investigaciones muestran que la multitarea no es del todo posible. Nuestro cerebro está programado para hacer una cosa a la vez, por lo que cuando pensamos que estamos realizando múltiples tareas, en realidad se trata de cambiar de tarea, lo que puede llevar más tiempo en lugar de ahorrárnoslo, además de reducir nuestra capacidad de atención. La Tierra no es el único planeta con agua. La NASA descubrió que Júpiter tenía un océano con el doble de agua que en nuestro planeta. Está justo debajo de una capa de hielo. Incluso Marte tiene algo de agua líquida fluyendo. Además, la Tierra es redonda. ¿O no? Técnicamente, tiene polos aplanados y un bulto en el ecuador, así que tiene una forma irregular de elipsoide. Los zombies no son inventados. Verdadero. De acuerdo, los humanos no pueden convertirse en seres como vemos en las películas, pero el reino animal tiene sus zombies. Por ejemplo, hay un tipo de hongo que se apodera de las hormigas y esparce sustancias químicas específicas en sus cerebros. Eso hace que una hormiga deje a su familia para buscar el lugar donde este hongo quiere vivir. La cascada más grande del mundo está bajo el océano. Muy verdadero, está en los mares nórdicos. El agua de mar fría es más densa que la cascada cálida. La caída tiene casi 3,2 kilómetros de largo. La avispa más pequeña del mundo no es más grande que una amiba. Verdadero, esta avispa tiene las mismas partes del cuerpo que otros insectos, como ojos, alas, cerebro, piernas y más, pero solo mide 0,02 milímetros de largo, lo que en la mayoría de los casos la hace más pequeña que los organismos unicelulares, que también conocemos como amibas. La nieve solo puede ser blanca. No es cierto, y no me refiero a la nieve cerca de las bocas de incendio. Por ejemplo, hay algunas montañas con nieve rosada, como la Sierra Nevada en California. Su color se debe a un cierto tipo de algas que viven ahí. Aurora boreal tiene una hermana. Verdadero, se llama aurora austral. Y se puede ver en el hemisferio sur. La mejor época para verla es en el invierno. Más del 99% de los átomos es espacio vacío. Verdadero. Si reuniéramos a todas las personas del mundo y elimináramos todo el espacio vacío entre los átomos, la población de la Tierra encajaría en el tamaño de una naranja promedio. Creo que deberíamos intentarlo. Así finalmente podré conseguir un asiento en el autobús. Los delfines se comunican y se llaman unos a otros por sus nombres. Verdadero. Usan silbidos vocales específicos para identificarse entre sí. Hasta luego y gracias por todos los pescados. El inodoro descarga en diferentes direcciones cuando está en diferentes hemisferios. No. La dirección es la misma si el baño está en Australia o en Francia. En serio, un caracol puede tener una siesta bastante prolongada. Verdadero. Algunos caracoles pueden dormir unos 3 años seguidos. Los tiburones huelen solo una pequeña gota de sangre a kilómetros de distancia. No del todo. Claro, la región de su cerebro a cargo de oler los olores está agrandada, pero el océano es realmente grande, además de que las moléculas de los olores necesitan tiempo para extenderse en el líquido. En un día bastante bueno con corrientes favorables, un tiburón puede oler la presa desde una distancia de un par de campos de fútbol, pero no a kilómetros. Finalmente, los pingüinos le proponen matrimonio a su pareja. Verdadero, son monógamos y después de elegir pareja, el macho le da a la hembra un guijarro para mostrar su afecto. Hola y bienvenidos a la pelea del siglo. Hoy en nuestro cuadrilátero está el Tiranosaurio Rex, el rey de todos los dinosaurios que vivieron en la Tierra hace unos 70 millones de años. El T-Rex es uno de los depredadores terrestres más grandes que jamás haya existido. Incluso su nombre Rex significa rey. Y un aplauso para su oponente, el Spinosaurus, un dinosaurio gigante parecido a un lagarto que es 20 millones de años más viejo que el T-Rex. Se puede reconocer por la vela en su lomo. Con su ayuda, el Spinosaurus podía ahuyentar a los depredadores y parecer incluso más grande de lo que realmente era. Y con esa vela y esa cola era uno de los pocos dinosaurios que podía nadar. Tendremos 5 rondas, más una ronda bono. Los retadores obtendrán 1 punto por cada ronda y luego subirán al ring para una batalla final. La primera ronda es de tamaño.
El espécimen más grande de T-Rex fue Scotty. Solo sus patas eran más altas que un aro de baloncesto. Y si el T-Rex enderezara su espalda, sería más alto que un edificio de 4 pisos, más grande que el trampolín más alto de los Juegos Olímpicos. Tiene la altura de casi 7 adultos. Sus patas dejaban huellas en el suelo del tamaño de un perro grande. Y aunque sus extremidades anteriores tenían solo 1 metro de largo, el T-Rex era el dinosaurio más peligroso de su tiempo. El Spinosaurus caminaba y corría inclinado hacia el suelo. Era más largo que un autobús escolar. Su cráneo era uno de los más grandes de todos los dinosaurios que jamás haya existido, y parecía el cráneo de un cocodrilo moderno. Medía hasta 1,5 metros de largo. El Spinosaurus tenía una vela en su espalda del tamaño de un humano adulto. Sus patas traseras eran mucho más pequeñas que las del T-Rex y eran solo el 25% de la longitud del cuerpo de todo el Spinosaurus. Su cola era alargada y más grande que la del T-Rex, debido a la forma de andar inclinada. La cola larga tenía que equilibrar el cuerpo pesado en el frente. Entonces el Spinosaurus era más grande que el T-Rex y el primer punto es para él. 1-0. Pasemos a la siguiente categoría: peso. Si ponemos al T-Rex en una balanza, necesitaríamos al menos 4 camionetas grandes para poder equilibrarlo. 14 toneladas. El animal terrestre más pesado es el elefante africano, pero pierde ante el antiguo dinosaurio por 2 veces. De no ser por sus huesos, el peso podría haber sido aún mayor. Eran huecos para que el T-Rex pudiera ser rápido y ágil. De lo contrario, habría sido casi el doble de pesado y mucho más lento. Cuando el Spinosaurus corría tras su presa, provocaba un pequeño terremoto. Su peso era una camioneta más que el T-Rex, unas 18 toneladas en total. Y al igual que el T-Rex, el Spinosaurus tenía huesos huecos, pero aún así era más pesado que un gran helicóptero de carga. Entonces, en esta ronda, el Spinosaurus gana de nuevo y el marcador ahora es 2-0. Y la siguiente ronda es la agilidad. La velocidad máxima del Spinosaurus era de cerca de 33 km por hora. En general, los perros modernos pueden correr a esta velocidad. El hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, puede alcanzar velocidades de 43 km por hora. Pero el Spinosaurus podría alcanzarlo en una gran distancia. ¡Ñam! Pero el Spinosaurus también era uno de los pocos dinosaurios que podía nadar. Esto le dio la capacidad de comer pescado y los antepasados de las mantarrayas modernas. Y si el Spinosaurus era acorralado por otros depredadores, siempre podía escapar y esconderse en el agua. Al mismo tiempo, el T-Rex solo podía caminar sobre el agua tan profundo como se lo permitieran sus patas. Los científicos discuten qué tan rápido podía correr el T-Rex. Algunos dicen que a 17 km por hora. En ese caso, Usain Bolt podría escapar fácilmente de él. ¡Wow! Otra estimación es de 72 km por hora. A esa velocidad, el T-Rex podía llegar de Nueva York a Filadelfia en unas 2 horas. Era tan rápido como un automóvil moderno. Si te encontraras con un T-Rex en un jeep de safari, lo más probable es que no podrías escapar de él. Además, el T-Rex era muy ágil. Usaba su cola para mantener el equilibrio. Y al girarla, podía girar y cambiar de dirección muy rápidamente. Por esa velocidad y agilidad, el T-Rex obtiene su primer punto. 2-1 a favor del Spinosaurus. Y continuamos con la estrategia. La estrategia del Spinosaurus es difícil de determinar debido a la variedad de su comida. Es algo similar a los osos grizzly. Los Spinosaurus se alimentaban principalmente de peces, comía peces pequeños, rayas y otros animales marinos. Los científicos afirman que el Spinosaurus era muy inteligente porque a menudo comía cosas que no podía conseguir por sí solo. Sí, estos dinosaurios esperaban hasta que algunos depredadores más grandes terminaran su comida y se deleitaban con las sobras. Algo que todavía hacemos en mi casa los martes por la noche. La principal herramienta del tiranosaurio era la mandíbula. Tenía el poder de la mordida de un cocodrilo. Eso significa que fácilmente podría romper incluso huesos muy grandes. Y no estaría seguro incluso si estuviera sentado en un automóvil. Eso es suficiente fuerza de mordida para doblar el metal. La segunda técnica del T-Rex era embestir. Imagínate un gran camión que viene hacia ti a gran velocidad. Un ariete así podría derribar incluso una pared de ladrillos. Además de eso, tenía extremidades y una cola poderosas. Los usaba para derribar a los oponentes y luego mantenerlos inmóviles en el suelo. Entonces el T-Rex era un luchador más brutal y muy capaz. Obtiene un punto por eso, y el marcador se empata 2-2. Y ahora el momento de la ronda de bonificación. El premio escogido por la audiencia. Mientras tanto, los dinosaurios están teniendo un pequeño descanso. El T-Rex es una verdadera estrella de la cultura pop. Es posible que lo hayas visto en las películas, juegos e incluso memes. Una vez la cara del T-Rex estuvo incluso en sellos postales. Y el fósil más famoso del mundo, por supuesto, es el esqueleto de T-Rex en el Museo Americano de Historia Natural. Pero tal popularidad llevó a muchos mitos al respecto. T-Rex podía ver objetos inmóviles. No podías alejarte de él con solo quedarte quieto. Además, su vista era 13 veces mejor que la de los humanos. Y su olfato era excelente. Podría rastrearte como un perro sabueso.
A diferencia del T-Rex, el Spinosaurus no es ni una estrella de película ni de museo. Aún hoy no tenemos un esqueleto completo de este dinosaurio. Ahora los científicos están buscando fósiles de Spinosaurus. Entonces, en un futuro cercano, probablemente descubriremos cuán épico era realmente este chico. La ronda de bonificación no tiene ningún efecto en la puntuación, por lo que seguimos empatados 2-2. La última ronda decidirá todo. Herramientas de combate. El Spinosaurus usaba sus dientes para obtener comida. Eran un poco más grandes que tu dedo y tan afilados como una aguja, y tenía 7 de ellos en la punta de la mandíbula. Pero eran demasiado cortos para dañar a los grandes dinosaurios. El resto de los dientes estaban profundamente en la mandíbula y se usaban para masticar. Otros dinosaurios temían por las garras del Spinosaurus. Uno de sus pulgares podría ser tan largo como la distancia entre las puntas de los dedos y tu codo, y este pulgar terminaba con una garra afilada en forma de gancho. Estas garras podrían dejar una gran marca en la piel, incluso de los dinosaurios más grandes. Ahora echemos un vistazo a las herramientas de lucha del oponente del Spinosaurus. Comencemos con la fuerza de la mordida del T-Rex, pero podría haber sido aún mayor si sus dientes en forma de cono hubieran sido más fuertes. Eran del tamaño de un plátano grande. Esto los hacía extremadamente afilados en los extremos, pero su esmalte era bastante delgado. Otra herramienta eran las garras. Eran afiladas como una navaja y tan grandes como el control remoto del televisor. Y su cola era tan grande que su golpe podría derribar incluso a un dinosaurio muy grande. Es hora de dejar que nuestros luchadores vuelvan al ring. Durante el descanso, T-Rex persiguió a un pequeño dinosaurio y salió corriendo hacia la costa. El Spinosaurus estaba en el agua en busca de un bocadillo. El T-Rex se apresuró hacia adelante. Alcanzó su velocidad máxima e intentó utilizar su ariete. Pero el Spinosaurus logró rebotar a un lado. Ágilmente, el T-Rex se dio la vuelta muy rápido y derribó al Spinosaurus con su enorme cola. Luego intentó aplastarlo con su pata. Pero el Spinosaurus comenzó a balancear sus extremidades y a arañar al T-Rex. Esto le dio tiempo para ponerse de pie. Pero el siguiente segundo, el T-Rex lo mordió con fuerza. El Spinosaurus decidió retirarse hacia el agua. El T-Rex lo siguió hasta que el agua le llegó al cuello. Y no pudo perseguirlo porque no es tan bueno nadando. El Spinosaurus no quiso continuar la pelea y nadó hacia un lugar más seguro. Y el T-Rex gana esta pelea y se lleva el título de campeón de todos los dinosaurios terrestres. ¿Ya nos vamos? Qué bueno, porque la gente de casa no puede oler esto. Estos chicos apestan.